¿Cómo están todos? Bienvenidos. Muy buenas tardes, noches, dependiendo de donde nos estén escuchando. Nosotros por acá estamos en Monterrey, Nuevo León, México. Y mi estimado, nuestro invitado de honor, nuestro querido Rulo Valdés, que tenemos el día de hoy con nosotros, nos acompaña desde Ciudad de México. ¿Qué ha habido? El carnal, ya eres mi carnal ahora sí, compadre, de tanto que hemos cotorreado. Eso. Soy el hermanito. ¿Qué ha habido? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. La verdad es que siempre es bonito tener la oportunidad un poquito no solo de cotorrear, sino poder hablar del trabajo y salir un poquito de esta dinámica de estar dibujando, ¿no? Todo el tiempo, porque luego está uno tan encerrado. Pues de hecho ahorita estaba justamente terminando ahí unos ajustes de la chamba antes de que empezara la entrevista. Ok, ok. Entonces, pues andamos en estas. Sí, no, definitivamente creo que esta carrera de dibujante, de ilustrador, de artista de cómic requiere de muchísimo tiempo y es una de las cosas con las que a veces nosotros nos enfrentamos como host por acá del proyecto, al invitar a los artistas a que nos acompañen. La verdad es que es una comunidad hermosísima, pero sabemos, y es una de las dificultades que siempre tenemos, el poder coordinar los tiempos y las fechas, porque la agenda es bastante apretada, sabemos que los tiempos de entrega de los proyectos en los que están involucrados también son bastante apretados y siempre el trabajo suele ser contrarreloj, ¿no? Pero la verdad es que nos da un gustazo. Voy a hacer una breve introducción rapidita nada más en inglés para toda la raza que nos esté escuchando como quiera. Welcome everyone. We are very happy to have you here with us today with my dear friend Rulo Valdez. He's a Mexican artist. He's living in Mexico City, and we are very glad to have him here with us today in this Spanish event. Let me know you everyone that this will be this interview will be in Spanish, but anytime you'd like to ask anything, you can type on the chat. We're hoping that you can hear us because the last time we know that we're having some issues on the people on mobile hearing us. Maybe actually I'm talking this and, and saying this and you are not hearing me. But well, yeah, there's someone in the chat saying that I can hear anything. Maybe that's because it's on mobile. I'm going to type on the chat about this issue. But well, don't worry. If you can stay here with us, remember that this counts towards your POAP attendance for the April POAP. Okay. So well, this event will be in Spanish, but anytime you like to join the stage, if you don't know Spanish, don't worry. You can raise your hand and you can join us on the stage, and I will translate for everyone to who like to ask anything to Rulo. Déjame, les pongo nada más aquí rapidito en el chat de este detallito que tenemos. Parcival, if you can help me typing in the chat about the issue that we were having in Discord on mobile. I think you can hear me, so yeah, we're good to go. Pues bueno, ahí tienen un poquito del trabajo en el chat. Bienvenidos a todos. Tenemos a Sean, The Wizard, Quasir, Tavi, J. Paps, Gunslinger, Signal Strain, Jeremy Lowe, Suck on This. Ok. Eso se escucha medio feo, ¿verdad? Pero bueno. Ahí tienen un poquito que les compartí del trabajo de nuestro queridísimo invitado Rulo. Déjenme, les doy una breve introducción que me la salté por, por la emoción de tener nuestro segundo evento en español. Nuestro querido invitado al día de hoy, Rulo Valdés, ha trabajado con DC para esta recopilación tan impresionante de Batman el Mundo, Batman the World, que está excelente. Yo la tengo por aquí. Tuve la oportunidad de adquirirla el día que conocí a mi querido amigo Rulo en la convención. Ahí luego les comparto una fotito por ahí del remark que me hizo que está bien chingón el Batman. Aparte, ha Creo que trabajado... ahora sí te dejaste de escuchar. ¿Ahí me escuchas? No, Nada, sí, nada, ya creo nada. que ahora sí te dejaste de escuchar. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Mi querido, ¿Ahí me escuchas? ¿Me escuchas? ya no te Ya. escuchas. Los demás, ¿sí alcanzan a escucharme? Estoy tratando de mantener aquí la conversación porque se cortó. ¿Me ¿Quién? escuchas ahí? Ok. ¿Ahí me escuchas? Yo ¿Me no te escuchas? escucho, querido amigo. Ok. Se cortó de repente el A audio. ver, ¿me escuchan los Ya, demás? ya te recuperé. Ahora sí, Sí. ya te recuperé. ¿Ya me escuchaste ahí? Ya, ahora sí. Ok.
Esperemos que haya sido algo del internet. Cualquier momento, Oye, no te preocupes para nada. Sabemos que esto también pueden ser problemas del servidor, o puede ser a veces intermitencia de la red. Entonces no hay problema por eso. Si en algún momento me dejas de escuchar, mejor avísame, y si sucede eso, inmediatamente te voy a escribir en el chat de aquí del canal, el que te mostré ahorita, para que podamos continuar la conversación y ya sí, tratar de fluir con eso, ¿no? Si se vuelve a complicar, pues yo te escribo y me avisas y continuamos, o te hago una pregunta, ¿verdad? Para hacerlo fluido y no detenernos por estas interrupciones. Te hago la pregunta, te la escribo y tú te puedes explayar contestándonos si es que se repite este problemita, ¿ok? como- Perfecto, bueno, pues les decía, Rulo ha trabajado para el cómic de Batman El Mundo, que estuvo muy chingón, y sobre todo la portada esta exclusiva para México que nos hiciste, que ahorita comentaremos un poquito de ella. También trabajó haciendo la portada para The Amazing Spider-Man Annual número 1, que estuvo muy chingón, un homenaje también por acá al Ángel de la Independencia, ahí la pueden ver dentro de la compilación que les compartí arribita. Si se vino esa o se quedó pendiente. Ay, se me hace que esa me la salté. Déjame, se las comparto. No sé si no la pude ver ahí en el chat, pero por aquí la tenemos. Ah, perfecto. Parcival me dice que sí me escucha. Excellent, Parcival, thanks. Esta fue la portada que se aventó mi estimado Rulo en conjunto con Edgar Gómez, ¿verdad? Se aventó los colores, justamente. si no me equivoco. ¿Ya habías trabajado previamente con Edgar, Rulo? Sí, de hecho, justamente la primera colaboración que hicimos es esas cosas y de esas historias que me gusta mucho platicar, porque de repente a veces la bronca de estar con esta chamba aquí en México es que es muy común que te tengas que aventar todo el trabajo. O Claro. sea, plazas, en tintas, coloreas, y Ya, ya, ya. entonces como que eso hace que como que vayas unificando el estilo y pocas veces puedas como probar cosas. De hecho, ahorita es la tercera colaboración que tengo con un tercer colorista porque siempre había trabajado con Edgar. Ah, ok. Eh, a Edgar lo conozco porque soy muy fan de su trabajo, veo una publicación que hace y empieza a subir cosas y entonces le empiezo a escribir, empezamos a chatear y hago una ilustración y fíjate que esas cosas chistosas o sea, como que siempre se había quedado como en cuates de, estaría padre algún día hacer algo juntos, estaría bueno, estaría divertido. Ya. Y eh, un día se me ocurre subir una ilustración de una versión de mi versión de una ilustración que hizo Danis Medri, Ok. que es Batman Rockabilly. Ah, ok. Entonces, me gusta mucho el concepto, hago mi versión, la subo a internet y me dice Edgar, oye, este es el que yo te quiero colorear. Ya. Entonces, se tarda un rato, le mete color, queda padrísimo, hacemos una ilustración, hacemos un print así súper, ya sabes, de estas veces que lo imprimimos en papel fabriano, que todo quedará muy bonito, bla, 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 bla. Ya. Y el print no se vendió. O sea, esta era una edición limitada, de esas veces que tú dices, híjole, esto va a ser un hitazo, ¿no? Sí. Y no se hizo nada. Entonces, afortunadamente, eso hizo que Edgar y yo nos lleváramos bien y empezáramos a colaborar. Y eso estuvo como súper, súper chido. Ya. Entonces, de ahí fue que empezamos como, mantuvimos el contacto y cuando salió lo de Spider-Man fue como, oye, pues, ¿quién te va a meter color? Pero, o sea, si tú quieres, puedes hacerlo tú. Y yo así de, no, ¿puedo proponer a Edgar Gómez? Entonces, pues ya Ya. me dijeron que sí. Y de hecho fue muy triste porque la primera, o sea, fue nuestra primera colaboración juntos Ok. y no fue acreditado. Ya. Entonces, o sea, no salió como en el crédito, salió el cover como totalmente mío. Digo, ahí están nuestras dos firmas y Sí. esas obviamente no se quitaron, pero pues esa salió como nuestra versión. Y es que originalmente esa portada iba a ser para un proyecto que iba a ser solo en México. O sea, México quería tener como su propia portada y al final a Marvel le gustó tanto la ilustración que decidieron sacarla como una exclusiva. Entonces Ya. fue súper bonito porque, pues al final del día, esa exclusiva se quedó dentro de o sea, la vendieron pues como una pieza de colección, pero pues aquí en México, el que entonces estaba de editor, creo que era un vato que le decían Durden, una cosa así, Ok. pues hizo un berrinche y dijo, no, pues es que yo no la voy o sea, ya lo usó Marvel, entonces ya no la quisieron publicar y se tardó muchos años en ver la luz aquí en México. Curiosamente, es una portada con el Ángel de la Independencia y él vio primero la luz en Estados En Unidos. Estados Unidos antes de que aquí. Exacto. Fíjate,
Eso es un tema muy importante que me dices, o sea, justo de las cosas que tenía pensado preguntarte es, ¿cuál es el primer reto que tú identificas o que te encuentras como artista precisamente en la industria? Digo, y esto obviamente la pregunta va enfocada a encontrar un consejo en tu experiencia, en tu profesionalismo, para todos aquellos que sabemos que la industria está concentrada principalmente en gran parte de Estados Unidos, pero sabemos que a la vez hay muchísimos, no solo mexicanos, ¿verdad? O sea, sino también brasileños, yo que sé, colombianos, o sea, gente latinoamericana y obviamente también del otro lado del charco, como decimos, ¿verdad? Gente europea, de España, que también están en el medio. Pero mi pregunta es, ¿qué es lo que tú identificas o que recuerdes que es el primer reto que te topas como artista, siendo extranjero, ¿verdad? Hablando de fuera de Estados Unidos. Fíjate que es bien curioso. La verdad, si te soy honesto, es más fácil a veces trabajar en Estados Unidos que Ujú. trabajar aquí en México. Ok, Curiosamente, una de las experiencias que tuve antes de trabajar en tal cual en cómics, tal cual, y fue trabajar primero en publicidad. Entonces, una de las cosas que aprendí cuando trabajaba en publicidad es que pues al final del día, pues tú vas generando trabajo con marcas, vas generando chambas en ciertos lugares y la gente te va conociendo por tu forma de trabajar, va viendo tu chamba, va viendo tus capacidades para resolver, porque eso es lo más importante en cualquier trabajo, o sea, la claro. capacidad que tengas para resolver. ¿Por qué? Porque todo siempre urge y todo es para ayer, ¿no? Sí, Entonces, lo más importante es qué tanta capacidad tienes de resolver. Para mí fue como muy fácil al principio trabajar en Estados Unidos porque, o sea, al final del día, pues tú entregabas la chamba, resolvías y ya funcionaba, ¿no? sí, No funcionaba, no te vuelven a llamar. Aquí en México es más complicado porque tristemente hay mucha, y yo no lo quería ver, la verdad es que son esas cosas que no me gustan porque nunca me gusta hablar mal de México en comparación con ya. otros países. Sí, Eso se me hace no es la horrendo. intención, pero es importante analizar cuál es la situación laboral en Pero sí es Estados real, Unidos. sí es muy real que el medio es asqueroso. O sea, sí o sea, quien te pueda meter el pie te lo va a meter, ¿no? Y Ya, quien pueda, y ni siquiera por quedarse la chamba, ¿no? O sea, tú dijeras, bueno, pues es que me metió el pie por quedarse él con el trabajo, y dices, bueno, pues está bien, pero no, generalmente es nada más por meter el pie. Eso es algo muy común que me ha tocado tristemente vivir aquí en México. Pero en Estados Unidos como que no funcionaba de esa manera. Entonces, tú entregas la chamba, te conocen, les gustas, no les gustas o les gusta alguien más, llaman a alguien más. Entonces tienes que estar constantemente sacando proyectos, constantemente sacar cosas. O sea, no, nunca, y es triste, pero nunca hay como un momento en el que llegues a un tope. No sé si me explico. O sea, es como cualquier trabajo. O sea, todos los que trabajan, no sé, y se trabajan en sistemas y un día resuelven y salvan la red de la empresa y ese día nadie más sabía que tú qué botón apretar y ya, sacaron lo mejor, pues sí, salvaron ese día, pero pues, o sea, ese día se llevaron un premio, punto uno, pero pues la siguiente semana tienen que seguir trabajando y pasa como claro. si nada, ¿sí me explico? O sea, como que no es como en las películas, ¿no? Que tienen un arco y de repente algo pasa y luego lo siguiente es, pues algo más va a pasar. Entonces, en ese universo algo que yo aprendí de la experiencia ya como con muchos años más adelante es, pues no puedes dejar de estar sacando tus proyectos. O sea, porque al final trabajar en Estados Unidos es muy cool, pero es Ok, una chamba más. O sea, yo sentía que, no sé, gente como Humberto Ramos de repente sí, demeritaba mucho el trabajo cuando decía, o sea, él siempre está como en el énfasis de solo es una chamba, solo es una chamba, solo es una chamba. Y yo ujú, sentía que él lo hacía como denostando el trabajo, ¿no? Y la realidad es que no es así. O sea, pues es un trabajo, o sea, es algo que tú te levantas, tienes que hacerlo. Pues tienes que sacarlo lo más rápido que puedas, tienes que hacerlo. Eso hace que a veces pues no puedas sacar tu Da Vinci interno, ¿no? A veces no tienes chance de decir, híjole, o sea, seguro, o sea, todo el mundo me da mucha risa siempre que muestra su trabajo, dice frases como podría hacerlo mejor y es que todos podríamos hacerlo mejor, o sea, claro. pues hacemos lo que podemos con el tiempo que tenemos, entonces lo sacan, lo ponen y al final, pues va saliendo la chamba. Si eres muy bueno haciéndolo en el tiempo adecuado y obtiene la gente buenos resultados con tu trabajo, te vuelven a Contratado, llamar. ¿verdad? Exacto. No, no pasa así, pues entonces no te vuelven a llamar. Entonces, pues si no te vuelven a llamar, ni modo que te quedes sin trabajo, ¿sabes? O sea, porque tú no dejas de comer. Sí, 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 Entonces, sí. entonces
¿Cuál es el primer reto que me enfrento cuando trabajo allá? Es tomarlo así. O sea, enfrentarme a esta parte y esta realidad que es, pues es un trabajo. O sea, sí requiere responsabilidad, sí requiere muchos skills, sí requiere mucho esfuerzo, sí requiere, o sea, es como los pianistas, o sea, o los violinistas, tienes que estar practicando todo el tiempo, tienes que estar en friega todo el tiempo, tienes que estar correteando. Y aparte ahora tenemos que estar todo el tiempo que trabajando en nuestras redes sociales, que haciendo nuestras cosas, que sacando más proyectos, que moviendo más, pues, como Generando, vaya, ideas. contenido, exactamente, generando contenido, Exacto. generando Entonces, ideas. eso, o sea, mientras aprendas, ya viene otra cosa ahí, ¿no? Tengas esta tolerancia a la frustración, ¿no? Tengas esta tolerancia al miedo que te da fracasar, porque no existe el fracaso, existen los aprendizajes forzosos. Claro. Entonces, esa es la parte que se vuelve como tan complicada a veces, porque, o sea, al final del día, pues tú tienes que ir como sobrellevando esta parte, ¿no? Llevando el decir, pues bueno, o sea, ya me tocó hacerlo más cool en mi vida. O sea, mi primera página para Marvel, o sea, el primer proyecto que a mí me tocó dibujar, ¿no? Sí. Saludos a Rebeca. El primer proyecto que me tocó dibujar fue como una página donde dibujaba a Nightcrawler y a Wolverine Fue de Extreme X-Men. brincando, exacto, brincando en un portal hacia una isla repleta de dinosaurios. O Ok. sea, yo pensé Ese que no fue iba a tu primer dibujar. chamba para Marvel. Ajá, o sea, mi primera página, o sea, mi primer cuadro de mi primera página de Marvel es dibujar a Wolverine y a Nightcrawler brincando a una isla de dinosaurios. Ese fue mi primer cuadro. Ok. No te puedo explicar cómo lo que se siente, ¿sabes? O sea, no puedo explicártelo con palabras porque al final del día hay muchas gracias a Tavi y muchas gracias a Gunslinger. Sí. Justamente no hay manera de explicarte qué grande se siente, pero pues dices, o sea, ok, está padre, ¿no? ¿Y ahora qué sigue? ¿No? Entonces Sí. de repente me vuelve a caer otra chamba y es como, pues ahora ya me tocó diseñar en una página o rediseñar más bien a personajes como Danger y a Sage, ¿no? Y hacer una página increíble. Órale, ahí va, ¿no? Entonces yo dije, ya no voy a dejar nada más cool. Luego me toca traer al Hombre Araña aquí a México. Luego me toca dibujar a mi propio cómic de lucha libre. Y luego me toca ser el primer mexicano en dibujar a Batman. Entonces dices, híjole, o sea, si yo me hubiera quedado en pues yo ya dibujé a Ya hice lo Wolverine y que a, tenía que hacer. ajá, Muchas exacto, pues gracias y no, buenas o sea, noches. exacto, exacto. Entonces, esas son de las cosas que se vuelven como bien interesantes en esta chamba porque tienes que, o sea, al principio obviamente, ¿no? Pues cuando tienes esta seguridad que te regala tu ignorancia, ¿no? Esta seguridad que te regala tu inocencia, pues obviamente piensas que ya eres lo máximo, ¿no? Y es algo que también te tienes que topar, ¿no? Últimamente me ha tocado ver mucho a un coterráneo tuyo que es Latin Lover, ¿no? Que me gusta también mucho la lucha libre, ¿no? Sí, sí, Y sí, él claro. hablaba mucho del tema del éxito, cómo no nos enseñan a manejar el éxito, cómo no nos enseñan a qué hacer cuando ya lo lograste, porque tienes que seguir haciéndolo, o sea, no se acaba ahí tu vida. Sí, exacto. Es muy difícil Entonces, encontrar un trabajo, una oportunidad que al momento que llegas a esa cima ya no tengas que hacer nada más. O sea, creo que es muy, muy difícil. Creo, bueno, no se me viene a la mente ningún trabajo en el cual digas, o sea, salvo que te saques la lotería, que ese no es trabajo, pero cualquier trabajo llega a un punto en el que puedes alcanzar lo que tú tienes ubicado o identificado como tu cima, pero una vez que estás ahí, como siempre digo, es una frase trillada, pero el mantenerse o descubrir que hay una sí, cima más arriba y otra más arriba y así sí, sucesivamente, pero, ¿verdad? o sea, sí, pero también está este tema, tú lo acabas de mencionar muy interesante, los que ganan la lotería. El problema es que luego estas cosas te regalan tanta dopamina, o sea, es como estar enamorado, ¿no? Sí, El claro. éxito te regala tal nivel de dopamina que buscas otra vez, ¿no? O sea, ve a Alfredo Adame, ¿no? Sigue haciendo estupideces en televisión, ¿no? Que, bueno, para los que no saben quién es Alfredo Adame, Un es saludo. un actorcillo, ¿no? Que alguna vez hizo cosas importantes y ahorita se la pasa haciendo escándalos en televisión, ¿no? Entonces, Sí, justo es eso, o sea, el éxito a veces se vuelve eso, o sea, necesitas esa dopamina de estar todo el tiempo como sintiendo este jalón, ¿no? Entonces, es muy, muy difícil, ¿no? Entonces, es importante tener esta claridad porque, te digo, lo decía Latin Lover de una manera muy sabia, ¿no? Encontrar este punto medio entre decir, ok,
ya sentí ese jalón, estuvo muy padre. Ahora, ¿qué sigue? ¿Cómo puedo sobrellevar mi arte? ¿Cómo puedo sobrellevar mi trabajo? ¿Cómo puedo eh, generar este vínculo con lo que hago realmente y reconectar el por qué haces realmente las cosas, ¿no? O sea, es innegable y eso me da mucha flojera a los artistas que dicen, es que yo nada más vivo de mi arte y no lo hago por el aplauso. O sea, Entonces, la ¿para qué? mayoría de los que empezamos a hacer esto, lo empezamos a hacer porque era la primera manera de podernos comunicar con la gente, Claro, ¿no? Era totalmente. la primera manera en que la gente nos decía, o sea, el que dibujaba bonito era de los queridos en el salón, ¿sí me explico? O sea, Sí, todo el mundo quiere ser el que todo el mundo decía, ay, pues es que yo me acuerdo que dibujaba bien bonito. Entonces, es muy normal y tampoco tiene nada de malo. Y luego admitirlo o sobre todo normalizar esta parte de decir, pues, ¿qué tiene de malo que me guste el foco? ¿Qué tiene de malo que me guste que la gente le guste mi trabajo? O sea, no claro. tiene nada de malo. Y menos si me quiero dedicar a eso porque además quiero que compren mi trabajo. O sea, ¿sí me explico? Sí, 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 Entonces, pues, totalmente. Saborear el reconocimiento y disfrutar el claro, reconocimiento es parte exacto. de... Pero ahí es donde te digo, ya una vez que llega, dices, híjole, ¿y ahora qué hago? ¿No? O sea, entonces ahí, por ejemplo, también te ayuda mucho reconectar con por qué lo haces y para qué lo haces, ¿no? Entonces, híjole, esa es la parte donde se vuelve más divertido, más pesado, se vuelve mucho más complicado, porque a veces encontrar ese punto medio es lo que es más difícil. Claro. No, y con mayor razón, digamos que el momento en el que vas alcanzando, por así decirlo, mayor éxito, mayor fama, sí, o un crecimiento dentro de tu profesión, independientemente sean los cómics u otra, es más difícil equilibrar tus prioridades en la vida. Uno de los consejos, vaya, o no consejos, sino anécdotas que nos compartía todo en las entrevistas que hemos tenido con él, porque nos acompaña seguido por acá, nos decía eso. Obviamente, en el transcurso de mi carrera, pues yo me dediqué a asistir a todas las convenciones. Hoy en Claro. día, de preferencia, dependiendo de si trae algún proyecto especial que lo quiera promocionar, pero me dice, actualmente yo voy al San Diego Comic Con y al New York Comic Con. ¿Y por qué? Me dice, porque obviamente todos dirán, oye, pues sí, ¿cuál es el problema? ¿Tu familia? Pues llévate a tu familia. Dice, sí, pero pueden estar seguros que mi esposa no va a estar contenta si yo estoy 3 horas en una mesa, entonces yo prefiero dedicarle el tiempo, si voy a ir a una convención, voy a la de San Diego, voy a la de Nueva York por lo pronto y dedicarle el tiempo a mi familia y a mi esposa y a mis hijos, ¿no? Y se me hizo muy, muy impresionante, obviamente, hablando de un artista al nivel que tiene todo, y por eso estamos en este espacio, ¿no? Claro, pero también volvemos a lo mismo. Y eso también es triste, pero también es real que a veces te tiene que quedar el 20 cuando no eres americano, que es muy difícil la idiosincrasia americana a Sí, cómo funcionamos nosotros. O sea, pues, no, o sea, y bueno, todos afortunadamente es de los que pueden presumir y pueden contar que la lograron, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, no se gastó todo su dinero en tonterías, sino creó una empresa, ¿no? O sea, es claro, una persona muy visionaria, ¿no? Y además, pues tú lo ves, ¿no? O sea, todo el negocio que creó. Entonces, eso en México a veces se vuelve bien complicado porque, bueno, pues cuando te cae una chamba, pues ya tienes que pagar 20,000 deudas y traes como muchas cosas encima. Eso pasa mucho en México, ¿no? Y es tristemente una de nuestras realidades. Entonces, es importante, volvemos a lo mismo, no quedarte en esa parte, ¿no? No casarte con ningún proyecto, no existe proyecto pequeño, ¿no? Y eso es creo que otra de las cosas que también es muy bueno considerarlas cuando estás en esta chamba, ¿no? O sea, porque yo decía, bueno, pues está padre mi carrera y está muy padre haber dibujado a Wolverine, está muy padre haber dibujado a a mis Batman, personajes Spider-Man, favoritos, pero ¿y McCready. qué va a pasar el día que de repente me den agentes de Shield? Ajá. O sea, ¿sabes? O sea, porque hay un dibujante que tiene que hacer Agents of Shield, Claro, ¿no? claro, claro. Hay un dibujante que tiene que dibujar, no sé, inserte el nombre del título clase C que quieras ahí, ¿sabes? O Sí, sea, sí. no dibujar Deadpool, sino dibujar The Savage Deadpool, ¿no? The Savage Spider-Man, o sea, el título más B que exista del Hombre Araña, ¿sí me explicó? O sea, ese es el punto. ¿Cómo sobrellevas esa parte? Porque es trabajo, ¿sí me explicó? Entonces ahí es donde te digo que tienes que ser muy objetivo y muy frío y estoico en ese sentido de decir, pues es trabajo. Sí, a final de cuentas es aterrizarlo y darle, creo yo que es el término probablemente que podemos decir más adecuado, es darle la importancia justa, es saber identificar lo que es un logro personal, que eso como compartías hace un momento, la primera vez que dibujaste tu primer página de Marvel, es un logro incomparable, pero saber
que el camino sigue, que hay que seguir adelante, como dices, y que ese logro que conseguiste va a quedar enmarcado hasta el día hasta el último día de tu vida, me explico, pero puedes seguir con más logros y seguir trabajando y al final de cuentas identificar, como bien dices, que ese logro sigue siendo una chamba. O sea, eso es una chamba más que hay que sacar y ojalá que el día de mañana sigan incrementándose esos logros personales para que uno pueda seguir teniendo el desarrollo. Y como comentabas hace un momento, un punto que mencionaste muy importante, este, digamos, este mundo ahora en el que el artista ya no solo es artista como se identificaba en años anteriores, digo, creo que siempre había una línea, pero antes pues tenías al artista y tenías al empresario. Y hoy en día creo que todos los artistas para poder llegar a dar un poquito ese brinco ya le tenemos que jugar al empresario, como decías, generando contenido, compartiendo tu trabajo, generando tus historias, independientemente de la base que siempre ha existido de las convenciones de cómics. Entonces ya ahorita la importancia de uno mismo ser el jefe de su empresa y de publicarse y de reinventarse y adaptarse a los cambios, obviamente, de la industria son súper importantes para que, por un lado, no te quedes estancado y, por otro lado, que encuentres más oportunidades, porque creo yo, dentro de lo que platicábamos ahorita, si tú decías en un principio, ¿no? O sea, esta necesidad de, oye, pues es que estando de este lado, siendo mexicano, pues en ocasiones te toca hacer toda la chamba. Y si tú dices, oye, ¿sabes qué? Es que yo nada más hago lápices, yo no entinto. Oye, es que yo nada más coloreo, o sea, no entinto, me explico. O sea, la importancia Exacto. de, independientemente, digo, puede haber gente que se dedica solo a algo, pero las capacidades que tienes de resolver problemas como artista, creo yo que en general son amplias. No, justo. Y aparte, no solo eso, sino también, por ejemplo, en mi caso, digo, igual, es parte de lo divertido. O sea, sí he hecho cómic y tengo el orgullo de tener cosas como lo de Spider-Man, como lo de X-Men y como lo de Batman. Ajá. Pero, o sea, hice las entradas del Notfest, he trabajado con los Tigres del Norte, Molotov, con José Madero. O sea, también había, lo que te digo, o sea, no existe chamba pequeña, ¿no? Y no por quedarte Claro. en una cosa, dejas de hacer cosas, ¿no? Intervenido en cosas como murales para YouTube, ahorita para Halo, por ejemplo, que pinté un casco gigante de Master Chief. Vi que te aventaste Este, esa chamba que estuvo fregoncísima. sí, justo. Entonces, o sea, es lo que te digo, o sea, también es estar de repente buscándole opciones y buscándole, pues también al trabajo, ¿no? Y es trabajo que como, pues te digo, lo tienes que ver como tal, porque, o sea, pues tú llegas y, o sea, no sé, yo me acuerdo cuando me tocó trabajar, por ejemplo, con Pepe Madero, ¿no? De repente alguien le dijo, ¿no? O sea, así como de, oye, es que estás trabajando con un ilustrador de Marvel, ¿no? Y él no tenía ni idea, o sea, era como, sí, creo que era un ilustrador que trabaja haciendo cómics en México, ¿no? Y era como, Sí, hace o sea, cómics, hace monitos y superhéroes. Esa era no la le idea. importaba, ¿no? Y está bien, o sea, ese es el punto. Entonces, o sea, hay clientes con los que, pues dices, híjole, o sea, pues sí, pero a los del Nutfest no les importa. Perdón, es que me suena el celular. Sí, no te preocupes. A los del Notfest. NotFest no les interesa si he trabajado en Marvel, ¿no? No sé, a los Tigres del Norte no les importa si he hecho el Hombre Araña, ¿no? A los que hice el Hombre Araña no les importa si he trabajado para YouTube. Entonces es como Claro. parte un poco del proceso, ¿no? Sí, es por así decirlo, el enfoque específico con cada una de las personas con las que trabajas, o sí, digamos, cada una de los proyectos, ¿no? Que puedes tomar. Sí, claro, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? De hecho, me da mucha risa porque por acá Jera comenta, ¿no? Que he trabajado con Piso 21, Ash contra Evil Dead, ¿no? Ajá, Y ajá. también hace muchos años y era muy divertido, los billetes de 500 pesos los firmaba un tal Raúl Valdés. Entonces, o sea, vuelven, o sea, lo que te digo, o sea, hay cosas, y creo que lo dijiste también hace rato, bonito. Creo que, o sea, sí son éxitos, pero los éxitos se vuelven como trofeos, ¿no? Y es como que vas teniendo en tu pared. O sea, sí son cosas recuerdos, pero al final ya se vuelven recuerdos. Ya en la cosa práctica de la vida tienes que seguir haciendo cosas, ¿no? Sí, porque ese recuerdo a final de cuentas no te va a dar de comer el día de mañana, o es muy poco probable que ese logro, como lo Exacto. comentaba hace un momento, ese logro, ese recuerdo, te dé de comer por el resto de tu vida, ¿no? Entonces, y eso es súper importante identificar. Y justo hace un momento que te aventaste una frase muy interesante que dijiste, me traje Spider-Man a México. Quisiera que nos comentaras para ti cuál es, o sea, cómo es la importancia o cómo percibes tú de representar precisamente y plasmar nuestra cultura en el cómic.
al momento que tú consigues esta chamba, ¿qué representa para ti tener esta oportunidad de, a su vez, representar nuestra cultura dentro de un cómic, pues, de conocimiento mundial, vaya? Es loco porque justo el otro día me preguntaban qué había sentido al respecto cuando me habían anunciado el proyecto, o sea, cuando me habían dicho, y la verdad es que, o sea, lo primero que sientes es miedo, ¿no? Porque, o sea, observas la responsabilidad tan grande que tienes encima y te da nervio, pues como decimos vulgarmente, ¿no? Te da culo, o sea, porque Claro, no, sí, sí, no sí. puedes evitarlo, o sea, se siente horrible, ¿no? Y al final del día, pues tienes que hacer todas esas cosas a un lado, permanecer otra vez estoico y decir, híjole, pues me tengo que rifar, porque además no solo sientes la responsabilidad, sino también, pues tienes ganas de hacerlo, o sea, es ahí como de repente dejar que el síndrome del impostor te abandone y Sí, darle rienda suelta al rulito de 8 años y decir, compadre, lo lograste, ¿sabes? O sea, es como diviértete, como disfrútalo, ¿no? Entonces, o sea, es muy loco porque pues la primera vez que me toca hacer eso, pues traer al hombre araña y es como, bueno, pues atrás el ángel de la independencia fue muy importante, porque no fue solamente dibujar al hombre araña, que eso ya por sí mismo es como wow, ¿no? sí, Sino sí, sí. aparte hacerlo en algo tan representativo, tan importante y como algo que además tiene tanto significado pues fue muy loco, ¿no? O sea, son esas cosas que dices, o sea, nunca pensé que me iban a pasar, ¿no? Y luego cuando me vuelve a pasar lo mismo, pero ahora con Batman, pues Cállate. híjole, dices, "No manches, ya te sientes la Secretaría de Relaciones Exteriores de los superhéroes, ¿no? O sea, así dices, o sea, no sé qué hice bien, No o lo sea, pero está pudiste haber increíble. dicho mejor. Sí. Exacto. Entonces, o sea, muchas gracias, por cierto, aquí al tocayo Raúl Céspedes. Pero justo es eso, o sea, que dices, es muy loco, o sea, no tienes como esta capacidad de decir, pues, o sea, ya la hice, o sea, ya qué éxito, pero por otro No, lado también dices, madres, o sea, sí es muy, muy bonito, ¿no? Es como muy, muy, muy padre. es como darte cuenta 1 o 2 días después de en dónde estás, creo yo. Tuve la oportunidad, como te había platicado, igual en este proyecto, con mayor razón siendo abogado de profesión, y para nada estando en mis rubros el ser artista, pero como decía hace un momento, surgió una oportunidad, había que resolver una bronca y tuve esta grandiosa oportunidad de hacer una ilustración para el POAP que damos como premio, te comentaba que es el Proof of Attendance Patch, como que el parche de prueba de asistencia a los eventos que tenemos justo como este que estamos teniendo ahorita, toda la gente que está aquí en el público que se nos ha unido asistiendo a y bueno, a otro evento más en el mes de todo lo que tuvimos en abril. Nosotros les enviamos un coleccionable digital, ¿verdad? Que estos son los que te comentaba, yo me encargué tuve la oportunidad de ilustrarlos el año pasado y ahorita ya estamos invitando ahora sí artistas profesionales para que nos hagan estas ilustraciones y portadas de Spawn, de los distintos cómics de Spawn que ha tenido McFarlane, que no han sido lanzadas, son los que se han utilizando para los de este año. Pero precisamente al momento que se dio esa oportunidad, es una experiencia muy bonita el decir, espérame, ¿en qué momento llegué a quedar parado aquí? ¿No? Pero ahora, como bien decías, pues te da culo. O sea, tienes la Claro. responsabilidad y dices, ok, evidentemente solo por probabilidad puede que falles, puede que hagas algo que no sea del agrado del público o de quien sea que te esté contratando, pero ya tienes la oportunidad de hacer tu mejor esfuerzo. Y creo que la clave está justo en eso, en pensar que lo mejor que puedes hacer es esforzarte al máximo en este tipo de oportunidades y ya solamente atenerte a las consecuencias o los resultados. Si algo no sale bien, ¿verdad? Pues ni modo, esperemos que surja otra oportunidad. Y si sale bien, pues qué mejor, ¿no? Ya tuviste la oportunidad de representar y en este caso que la ocurrencia fue hacer un homenaje a esta portada de McFarlane que nos hizo con homenaje al Día de los Muertos. Quise hacer lo mismo yo con Cheese Pound y afortunadamente fue recibida de muy buen gusto por toda la comunidad y les gustó bastante y como bien dices es una experiencia inigualable el sentir que puedes compartir un poquito de nosotros y saber obviamente que es bien recibido por la comunidad. Y es un punto bastante interesante para hablar, ¿no? Creo que también es muy difícil hacer o no hacer cosas más bien
por el miedo que te da el no hacerlo bien. O sea, esto es una parte bien, bien chistosa. O sea, a mí me pasa a veces, ¿no? Que cuando trabajo para mí, ¿no? Me cuesta mucho trabajo tomar decisiones. Pero o sea, trabajé muchos años como creativo y eso me ayudó. Eso fue una de las cosas que me ayudó mucho la publicidad. Ok. Como el hecho de soltar decisiones importantes para marcas tan grandes y darte cuenta, o sea, una de las reglas que teníamos, por ejemplo, cuando pichábamos una idea o cuando peloteábamos, que es como cuando estás en la primera parte de sacar una idea, es, o sea, la primera regla que te dicen es, no existen las ideas tontas. O sea, de cualquier cosa puede salir una buena idea. Entonces, si tú cooptas la creatividad por esta burla, por esta cosa de bully, de decir, pues qué tontería, Sí, entonces vas a cortar totalmente un hilo de creatividad. Por eso también es importante que te rodees, que te mezcles siempre con gente que no sabe decir que no, ¿no? Que no sabe como quedarse con el no como respuesta, ¿no? En el sentido de que todo el tiempo están pensando cómo moverse, que todo el tiempo están haciendo cosas, porque eso te retroalimenta muchísimo. Y es también muy valioso porque a veces nuestra cabeza es nuestro peor enemigo. A veces el estarnos escuchando constantemente o somos muy soberbios con nosotros, muy autoexigentes con nosotros, ¿no? sí, O sí, somos totalmente. demasiado considerados, ¿no? Siempre es, o sea, como que no hay un punto medio. Y el punto medio a veces es simplemente hacer las cosas, o sea, decir, ¿sabes qué? No importa cómo salga, no importa lo que pase, voy a sacarlo. O sea, obviamente va a haber gente que no le va a gustar. Y obviamente no va a faltar el ocioso que se va a proyectar y va a querer criticarlo. Se vale. Sí, 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 Pero, se pero no vale les estoy hablando a totalmente. ellos. O sea, no les estoy hablando a ellos. O sea, ahí sí tengo lo que decíamos hace rato, o sea, es reconectar en mi caso, ¿no? Con el rulito de 8 años y decir, dude, esto te lo estoy dando a ti, lo estoy haciendo para ti, ¿no? Lo estoy haciendo por todas esas noches que pasamos con ganas dibujando, por todos esos momentos en los que los cómics nos ayudaron a salir adelante en la vida, en el amor, en todo, y nos ayudaron a tomar buenas decisiones. Si a alguien le gusta escuchar la misma verdad que yo tengo que decir, chido y estamos del otro lado. Si no, no voy a perder el tiempo hablando con esa gente. ¿Sí me Claro. explico? O sea, al final del día mi trabajo es mi lenguaje, ¿no? Entonces, obviamente yo hablo y digo mis tonterías y puedo estar muy equivocado, probablemente lo esté, ¿no? Ujú. Pero al final del día yo estoy diciendo lo que tengo que decir a partir de mi experiencia, de mi conocimiento y del cómo pues le he fregado y me he roto la cabeza y me he roto la espalda y, o sea, por eso también otra de las cosas por las que me gusta mucho comentar cuando estamos en estas charlas es, o sea, el talento no existe, son los papás. O sea, no hay algo como un dote mágico que digamos, híjole, ya dibujo increíble, ¿no? O sea, no sé, yo soy muy fan justamente, ¿no? De gente como McFarlane, de gente como Oliver Coipel, ¿no? Y que de repente los conoces por X o Y cosas y ellos te dicen, o sea, ellos no se andan por la vida diciendo, claro, ya sé que soy increíble. No, o sea, ellos dicen, no manches, yo quisiera dibujar como Travis Chares, ¿no? Y Travis Chares dice, híjole, o sea, sí, yo estoy padre, pero yo quisiera dibujar como Doré, ¿no? Y vete a saber Doré de quién quería dibujar. ¿Sí me Sí, explicó? sí, Entonces claro. es muy, muy difícil encontrar un punto en el que tú digas, bueno, esta persona que estoy encontrando, este estilo que estoy agarrando, pues ya es el correcto, ¿no? Es un proceso de aprendizaje, es un proceso de ir trabajando, es un proceso de ir creciendo y es complicado, o sea, no es algo con lo que tú te puedas quedar. Entonces, pues yo platicaba, ¿no? Que al final en el no ya vives, o sea, el no ya lo El no ya lo existimos, o sea, tienes, ya, como suele decir, sí, claro, exacto. o sea, estamos viviendo en ese no, ¿no? No trabajo en Hollywood, no conozco a Chris Hemsworth, no sé. No has Entonces, ¿cómo hago publicado para un que esto? cómic o algo, claro, sí. Exacto, no he publicado mi cómic, no he hecho mi primera ilustración, no he obtenido mi primera estrellita en TikTok, ¿no? O sea, ahora, ¿cómo logro llegar a ese punto, no? ¿Cómo logro subir? ¿Cómo logro hacer que eso cambie? Pues la única manera que tenemos los artistas es publicar, es sacar la chamba, sacar la chamba, sacar la chamba. Ojalá que haya alguna que guste, ¿no? Hay mucha gente que me da mucha flojera que, no sé, hay dibujantes que sacan sus proyectos y ves a gente que dice, pues es que ¿cómo le hace para sacar eso? O sea, no se está volteando a ver y es, dude, pero te está ganando, por lo menos él está sacando algo, por lo menos está Claro, siendo lo suficientemente valiente como para hacerlo.
No, pero pues es que no deberían de sacar esas cosas. Bueno, pues no lo compres, mano. O sea, hay mucho proyecto como para que tú tengas esta necesidad de tener que estar haciendo eso. Entonces, no sé, yo siento que ir cambiando esos modelos de pensamiento, ir normalizando estos sentimientos, y lo que decíamos hace rato, también normalizar esta parte de no existe el fracaso. O sea, ¿qué es el fracaso? ¿Realmente qué es? O sea, a menos que agarres el dinero de tus papás, ¿no? Sí, Y te lo gastes, y aún así, si lo logras recuperar, entonces vas a tener un gran aprendizaje. O sea, claro. la gente que cometió esos errores y luego se volvió Steve Jobs, ¿no? O se volvió Walt Disney, pues al final del día, esos son los que todo el mundo reconoce como los triunfadores, ¿no? Los que no lo lograron fueron los que les dio tanto miedo a ese error que ya no siguieron intentando nada. Claro, a final de cuentas, si es una decisión, como dices, de tomar el dinero de tus papás o el apoyo de tus papás y se retribuye, puedes decir que valió la pena. O sea, valió la pena el riesgo. Pudiste no haberlo logrado porque hay mucha gente que también lo hizo y no lo logró, pero si no lo haces, si no lo intentas y con mayor razón, si tienes la oportunidad de tomar el dinero de tus papás, porque hay gente que no la tiene, ¿verdad? También. O sea, los escenarios pueden ser muy variables y muy extensos de muchísimas posibilidades, pero a final de cuentas, creo que lo importante es identificar y decir, tengo la oportunidad, es el momento, hazlo. Y si las oportunidades no se generan inmediatamente, creo que también es muy importante el buscarlas, ¿no? Porque el esperar a que te llegue una oportunidad que si bien se puede presentar por alguna coincidencia de hechos, a final de cuentas estamos de acuerdo que hay muchísima gente que las oportunidades las ha encontrado. Y bien, o sea, de hecho, una de las anécdotas que también nos ha compartido Todd, dice, yo mandé cientos de Sí. dibujos, ilustraciones y solicitudes a las distintas editoriales y ninguna me aceptó, ninguna me aceptaba. O sea, y después, pues en lo que se convirtió todo a través de Spider-Man, a través de Batman, y luego ya lanzando Spawn, obviamente, o sea, pues es un crecimiento importante. Y dices, ¿cómo? O sea, ¿cuántas veces me dices que te rechazaron? Y me dice, 100 veces me rechazaron. Ponte a contar Exacto. que tú envíes un dibujo a una editorial, no es compartirlo, digo, no sin demeritar, pero me refiero a en el tiempo en el que era joven, que no existían las redes sociales. Imagínate lo que te cuesta de tiempo y de dinero simplemente enviar 100 solicitudes editoriales y decir que las 100 solicitudes te las rechazaron y después, ¿y de quién estamos hablando? Estamos hablando de Todd McFarlane. ¿Cómo? O sea, me explico. Exacto. No, y no solo eso, o sea, Todd McFarlane, Jim Lee, o sea, Claro, sí, o sea, gente que tú dices, no, o sea, en la vida me creería, ¿no? Que claro, también es muy cierto y eso es también muy real, que tú ves sus primeros trabajos y luego ves a cómo los evolucionaron, ves que no se quedaron ahí, ¿no? De hecho, por acá me dice Lady Devil Log, ajá, y una frase muy bonita que dice justamente, y creo que la voy a agregar a mi repertorio, ¿no? Que dice un dicho, la derrota es aceptable, rendirse no lo es, ¿no? Y ese claro. es justamente el punto. O sea, te das cuenta, yo el otro día encontré un cómic, me acuerdo que de repente estaba yo, o sea, me acordaba yo en los noventas, en los 90, no, ya en los 2000, cuando sacaron el primer arco de Avengers, me Ujú. acuerdo que andaba yo fascinado con el estilo de David Finch. Ok, Entonces sí. estaba dibujando muy padre su arco y de repente me cambiaron el dibujante para otro arco de relleno, ¿no? O sea, dejan Ajá, como descansar al dibujante sí, sí, y sí. meten un arco de relleno. Y me acuerdo que cuando vi el dibujo fue como, chale, este dibujo se ve súper feo, como que no me gustó. Y de repente lo dejé, ¿no? Y entonces ya volví a leerlo. Y entonces hace poco vi que uno de mis dibujantes favoritos de la vida subió esas páginas. Entonces cuando veo el cómic, porque pues, me meto a mi biblioteca a buscarlo, veo y encuentro Dijiste, ¿cómo? es este dibujante. Y o sea, y estamos hablando de Oliver Coipel. Yo dije, Ok. no manches, o sea, y es eso, o sea, y es, claro, ahorita puedo ver, o sea, inclusive puedo reconocer las cosas que no me gustaron en ese momento. Claro, sí, sí, sí. Como decías Pero hace un pues momento, o sea, ahorita, no le tiene que gustar todo a todo el mundo, ¿no? Puede haber algo que no te claro, guste. y se vale, pero ahí es donde te empiezas a dar cuenta cómo funciona lo que es este famoso como proceso de aprendizaje. Y ahí es cuando te vas dando cuenta que al final del día, pues tú decides. O sea, tú decides en dónde te quieres quedar, ¿no? O sea, y hay gente, o sea, se vale decir, híjole, pues no me quiero dedicar a esto, pero, o sea, pero sí reconocer cuando o sea, cuando uno ya, pues está rindiendo, ¿no? Sí, claro, y creo que son escenarios, o sea, muy importantes de identificar porque
La pregunta aquí difícil o lo que se me viene a la mente es, ok, creo que es muy fácil encontrar a alguien que no le guste tu trabajo, ¿verdad? Pero una Sí, vez que tú terminas tu último trabajo, por ejemplo, ¿no? Platicamos hace un momento que me decías que estabas chambeando, ¿verdad? Porque hay bastante chamba afortunadamente. sí. Entonces, ¿en qué momento uno termina su último trabajo y dices, ¿sabes qué? No me gustó mi último trabajo. O no solo que no te gustó, sino creo que debo de mejorar en esto o creo que puedo de mejorar esto otro, esta técnica, yo que sé, este proceso quizás, ya sea para hacerlo más rápido, más eficaz o para mejorar la calidad de tu trabajo. Creo que esa es una tarea mucho más difícil porque el hate, ¿verdad? Como lo conocemos, pues ese sobra, ¿verdad? Publica cualquier dibujo en un grupo de artistas, yo que sé, en tus propias redes y algo te va a tocar, ¿no? Algún hate. Pero el hecho de que tú tengas la capacidad de encontrar lo que a lo mejor no está del todo bien o que se puede mejorar, porque si bien, pues obviamente, ¿no? Si tú haces algo, creo que por un lado, pues te debe de gustar lo que estás haciendo, pero el tener esta capacidad de decir, ¿sabes qué? Necesito mejorar, ¿sabes qué? Ya tengo 5 días mejorando, oye, necesito mejorar un mes más, 2 meses más, medio año, un año, 2, 3 años, probablemente vas a alcanzar un punto en el que digas, ok, ya veo que mi trabajo está al nivel de tal artista o de otro artista, o bien ya me están contratando, como bien decía, se van surgiendo más chamba, creo que eso pudiera ser un reflejo de que tu trabajo ha mejorado. Pero mientras no ha llegado ese paso, ¿qué consejo le darías tú a todos estos artistas que muchos de esos están aquí con nosotros, que quizás tienen miedo de apuntarse para un callejón del arte, un artist alley en una convención de cómics, que son creo que uno de los puntos muy importantes para perder el miedo? ¿Qué consejo o cómo lo viviste tú que nos pudieras compartir? ¿Cómo te afrontas a eso, el saber que necesitas mejorar y aventarte al ruedo de a ver cómo te tocan los fregazos? Mira, justo creo que eso es como la parte interesante. A ver, algo que creo que es aclarar en este caso es, y hacer este disclaimer eh, es un hecho real que yo estoy hablando a partir de mi experiencia, ¿no? O Claro. sea, es totalmente lo que a mí me ha funcionado y lo que yo he visto en otros artistas. Creo que es importante entender que nunca llegas a un punto en donde realmente estás a gusto con tu trabajo. Ok. O sea, es importante entender eso de repente. Creo que, y creo que también es correcto. O sea, Dalí decía que cuando te gusta tu trabajo ya topaste con la mediocridad, ¿no? Entonces, Ok. o sea, ojo, ojo, esto es bien, es que es bien difícil encontrar estos puntos de No, equilibrio, pero ¿no? tienes mucha razón y te entiendo el punto por donde nos estás llevando, pero sí, sí, sí. Exacto, o sea, por un lado es, o sea, no andar por la vía, porque también me ha tocado con editores que de repente la gente llega y es como, o sea, estás tú platicando con el editor y ves como la gente es de, oye, es que te voy a enseñar mi dibujo, pero es que no están tan padres, o si no están tan padres, ¿para qué me los enseñas? O sea, Claro. entiendo que tú consideres que no estén padres, pero si ya me los vas, o sea, si ya te arriesgaste a enseñármelos, no te desvendas. Sí, O sea, ¿sí me sí, sí, explico? sí. Entonces, ahí es donde pues yo digo un poco lo que yo aprendí en publicidad. Y una de las reglas que yo aprendí en publicidad es, o sea, cuando tú veas tu trabajo hacia ti mismo, eres el peor dibujante del mundo, ¿no? O el peor publicista o el peor lo que sea, ¿no? Claro. Y se vale. ¿Por qué? Porque tienes que mejorar siempre. O sea, siempre meterte en la cabeza que hay que mejorar. Y eso está bien. Pero cuando te vayas a vender, tú eres Da Vinci. Ya. O sea, así funciona, o sea, esa es una regla que Sí, alguien sí, me sí. pasó y es sí, claro, o sea, yo no voy a llegar a, o sea, a decir, oye, me estás haciendo una entrevista y es que, o sea, no, es que el dibujo, es que la verdad es que creo que no he logrado mi estilo y creo que, o sea, es que tengo muchas dudas y es que tengo mucho miedo y es que, o sea, al final del día, pues, o sea, es como, bueno, ¿y hay algo que disfrutes de todo este proceso? O ¿Y de sea, verdad lo estás disfrutando? o sea, si yo le digo a un cliente, no, o sea, hay quienes dibujan más que, pues pásame su teléfono y voy a ir con él, ¿no? O sea, ese es el punto. Entonces, sobre todo cuando ya te quieres dedicar a esto, creo que sí es Sí. importante que también aprendas a venderte, que también aprendas a mover tu trabajo, que también aprendas a entender que si ya alguien pagó por ver tu trabajo, o sea, yo veo mis primeros trabajos y digo, madres, o sea, ¿cómo me pagaban por hacer esto? O Por sea, eso, sí. Y y te todavía juro que les cobré. agradezco, o sea, si pudiera conocer a toda esa gente, te juro que les devolvería su dinero o les haría el mismo dibujo, pero ya bien Pero hecho, ¿no? O sea, pero es que eso es lo que vas aprendiendo y es conforme vas creciendo y es lo que te digo, y es la vara con la que te vas midiendo. Entonces ahí es donde dices, híjole, pues es que, o sea, la gente compra tu trabajo. Entonces tienes que empezar por esa misma gente también
por ese público que vas generando, por ese fandom que vas generando también, ir como moviendo tu chamba, ir como respetando. Y también lo que es un hecho, o sea, creo que tú siempre vas a tener ese ojo crítico para poder decir, ah, o sea, porque también me ha tocado conocer a muchos dibujantes que es todo lo contrario, ¿no? Que andan por la vida con su carpeta presumiendo como si de plano, ¿no? Y es como, o sea, me acuerdo que hace muchos años era muy famoso un dibujante que iba como por muchas convenciones americanas Ok. y era, no, pues es que ya le presenté mi carpeta a Todd McFarlane y dijo que estuvo cool, ¿no? Y es como, o sea, sí me imagino la escena de Todd McFarlane viendo la carpeta y diciendo, ah, cool, ¿no? O sea, y es como, ¿sabes? O Ah, ok. sea, por no decirle otra cosa al muchacho, ¿no? Y se vale. Pero, y ahí es donde dices, bueno, ok, está padre, pero bueno, ¿cuántas chambas tienes? No, no, no es que estoy haciendo mi propio cómic. Y es cuando dices, ok, Ah, ok. entonces, Ah, ya sé por dónde iba. O sea, sí, que sí. no tiene nada de malo, pero, Claro. o sea, son parte de los procesos que dices, a ver, o sea, ahí es donde tienes que empezar a ver qué es lo que quieres hacer realmente, ¿no? Y ahí es donde tienes que ver dónde le quieres apostar y qué es lo que quieres hacer al respecto, ¿no? Entonces, o sea, porque hay muchas versiones del trabajo. O sea, te digo, yo te hablo desde la mía, ¿no? O sea, me llegó a pasar una vez en la agencia de publicidad que de repente fui yo a hacer una entrevista de trabajo y en esta entrevista me acuerdo que yo había trabajado muchos años antes en esa agencia, ¿no? Entonces, la primera vez que trabajé, agarraron una cuenta muy buena Ok. y me contrataron y se les fue la cuenta y entonces pues me dijeron gracias por participar. Entonces yo dije, ah, bueno, pues ok, gracias. Tú Entonces me ibas con fui, la cuenta prácticamente. sí, sí, entré a otro trabajo. El punto de esto es que, no, el punto de esto es que de repente cuando regreso a esta agencia Ok. y me dicen, oye, pues fíjate que está esta posibilidad de trabajo, yo digo, pues voy a la entrevista, llego y el chico que me entrevista ya me conocía. Desde el principio hubo muy mala química. Ya. Y él me dice de repente, oye, es que yo veo que en 5 años has pasado por 3 agencias. O sea, explícame, o sea, cómo no hay lealtad en tu trabajo, ¿no? Y yo Ah, como ok. que no hay, o sea, ya desde que se movió de ahí dije, ay, bueno. Y yo, pues, ¿cómo que no hay lealtad? Y me dice, pues es que, o sea, brincas de trabajo y brincas y brincas. Le dije, a ver, yo no brinco. Lo que pasa es que las agencias son así. Sí. Tú estás en un trabajo, ellos ya no te necesitan y te dicen gracias por participar. Y tu trabajo es subiendo. Cada vez que voy haciendo una nueva chamba, cada vez que voy haciendo una nueva cosa, pues voy subiendo mi sueldo, voy subiendo mi puesto, voy trabajando, haciendo cosas nuevas. Así es como funciona el crecer. Sí, tú vas creciendo exactamente. O sea, y ahí le contesté, ya que me di cuenta que no me iban a dar la chamba, pues sí le dije, oye, pues yo me acuerdo que cuando yo trabajaba aquí hace como 7 años, pues tú estabas aquí. Y a estos 7 años veo que sigues aquí y no creo que te hayan subido mucho el sueldo de cuando trabajabas aquí la primera vez. Entonces, Cachetada con guante blanco y ni tan blanco compadre, te o lo sea, vi. sí, 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 o sea, y se vale, o sea, yo Sí, entiendo que a nuestros abuelitos nos enseñaron a que teníamos que tenerle mucha lealtad a la empresa, ¿no? Pero eran empresas que te jubilaban, sí, sí, eran empresas que si tú eras leal, pues ellos se encargaban de velar por tu vejez. sí, Ahora ya no es así. sí, 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 la industria en Entonces, general, el campo laboral, el trabajo, y en general, no y solo es en México, triste. en todo el mundo ha evolucionado. Exacto, y es triste porque te tienes que volver egoísta, te tienes que volver, pues pensar en tu trabajo, pensar en tus proyectos y pensar a estar sacando cosas constantemente. Entonces es ahí donde dices, ¿cómo encuentro un equilibrio? ¿Cómo puedo armar cómo puedo tener un punto medio? Sí, totalmente. Aprovechando ahorita para si alguno de los de la gente de la audiencia quiere hacerle alguna pregunta a Rulo, con confianza, ya saben que esto es abierto, pueden levantar la mano, lo subimos al escenario, o si gustan escribirla en el chat también. For everyone, if anyone would like to ask anything to Rulo, you can always raise your hand, or you can type it on the chat, and we can ask Rulo or bring you up to the stage. Mientras continuamos, justo lo que decíamos ahorita, creo que es muy conocido para la mayoría de la gente que estamos aquí, la experiencia de las convenciones como fan, ¿sabes? O sea, el acudir a una convención y conocer a los artistas. Pero lo que te quería preguntar es,
para ti como artista, ¿qué es lo que te llevas de las convenciones? Porque creo que es un punto muy importante ver el otro lado, o sea, del lado de ustedes, de los artistas profesionales, ¿qué es lo que tú te llevas de cada convención, aparte de lo que te retribuye, obviamente, como trabajo? ¿Cuál es la experiencia que tú te traes después de cerrar una convención? ¿Y cuáles son, digo, si tienes alguna anécdota o comentario de los pros y los contras también? ¿Qué malas experiencias te has llevado de una convención y qué buenas experiencias o inolvidables has tenido? Mira, lo que te decía hace rato, y creo que es un punto importante y a veces es como feo volverlo a remarcar, creo que lo que me he llevado feo, saludos por cierto, antes que nada a mi amigo el Monitor Geek, que anda también por acá, y a un dios más me pregunta también que hable sobre los primeros trabajos, ¿no? Entonces ahorita Ok, si quieren hablamos de eso, sí, claro. pero bueno, justo en este caso en lo particular, eh, algo que sí es un hecho real es que la parte desagradable de las convenciones tiene que ver con los organizadores. O sea, hay organizadores que son increíbles, que te atienden súper bien. Saludos a Axel. Hay gente que te trata maravilloso, que te consiente un montón, que todo el tiempo está, o sea, te tratan, pues al final del día tú eres quien les genera el contenido. Entonces, pues de una u otra manera, pues te tratan como tal, ¿no? Te respetan y te hacen sentir como un invitado. Hay gente que no. Hay gente que les interesa nada, te tratan de la fregada, eres un número más, eres solamente Eres materia una chamba prima más. para ellos vender sus espacios. O sea, no les interesa. Y tú te vas dando cuenta, por feo que suene, pues mucho por el tipo de evento, ¿no? Mucho por el tipo de cómo va moviéndose la gente, ¿no? Y es ahí donde dices, pues sí, ¿no? O sea, es triste, pero es real, ¿no? Entonces, ahí tú tienes que tomar como esta parte de las decisiones, porque luego muchas veces, eh, pues, los espacios o sea, por ejemplo, no sé, a mí me ha pasado que me han llevado a lugares como muy recónditos y que dices, híjole, la neta es que es súper padre cuando ves a la gente, cómo platica, cómo habla, cómo se mueven. O sea, a mí me encanta que no conozcan mi trabajo, o sea, la gente a la que voy, que no se acerquen porque ya conocen mi trabajo, sino que lo que están viendo es lo que les está gustando y se están vinculando conmigo a partir de eso. Me gusta mucho que me permite conectar, o sea, al final del día, pues mi trabajo de eso se trata, de conectar ideas y de generar vínculos y de generar que la gente pueda entender un poco, ¿no? O sea, me gusta llevar una idea de un punto A un punto B con dibujitos. O sea, básicamente eso es lo que describiría mi chamba. Entonces, me gusta la gente que entiende el chiste, ¿no? Me gusta la gente que entiende el lenguaje, me gusta mucho la gente que lo reconoce y se mueve bajo ese universo conmigo, ¿no? Entonces, por eso te digo, es difícil a veces encontrar esta parte de cómo agradecerle a toda esa gente que se para en la mesa, que te compran un print, que se llevan la chamba, que se ponen a platicar contigo, que se ponen a preguntarte cosas. O sea, por eso, por ejemplo, también me encanta, por ejemplo, ahorita estar platicando contigo. O sea, el hecho de pues, que la gente le dé curiosidad a este proceso de tu día a día y de poder compartirlo y de poder decir, híjole, pues miren, así es más o menos mi chamba y que eso les pueda servir para ellos es como súper padre. De hecho, ahorita me acaba de decir Jaume que un saludo de Veracruz, de hecho un saludo enorme, ¿no? Que por ejemplo dicen eso, que recuerdan la ponencia y que le canté las mañanitas a uno de los chicos ponentes, ¿no? Entonces, porque fue eso, Saludos ¿no? O hasta sea, Veracruz. era su cumpleaños y yo fue como de, pues vamos a cantarle todas las mañanitas. Entonces, o sea, es padre tener el micrófono para poder decir esas cosas, para poder compartir. Ayer, no, antier tuve la suerte de ir a una conferencia con un señor que es dueño de un batimóvil, ¿no? Ok. Así nomás. O sea, el señor tiene un batimóvil, así. Déjame O ver, sea, ¿se llama Bruno Díaz o Bruce Wayne, algo así? sí, sí, exacto. Entonces, o sea, así, o sea, y ahí es donde, platicando con él, te vas dando cuenta cómo funciona yo le llamo el camino de los sueños, ¿no? Que es como este rollo de tienes un sueño y cómo lo vas convirtiendo en meta, ¿no? Cómo lo vas convirtiendo en algo palpable, ¿no? Y él me platicaba cómo toda la historia de cómo llegó a crearse su propio batimóvil, ¿no? A tener su propio. Y cómo le gusta compartirlo, llevarlo a hospitales, llevarlo con niños. O sea, porque además es lo que decíamos, es que eso les saca
lo mejor a las personas, o sea, saca la mejor parte de las personas, le hace el día. O sea, imagínate que vas por la calle y de repente te topas un batimóvil al lado, o sea, ya te hizo el día. O sea, ya. Muchas gracias a Guatona, muchas gracias a Jomé, muchas gracias al monitor. O sea, son ese tipo de cosas que dices, o sea, está bien chido, o sea, está bien padre, o sea, es como... Y por ejemplo, tener que mi chamba me permita ir a lugares como la Comic Con de San Diego, tener el orgullo de presentar, por ejemplo, mi cómic de lucha libre, Canek Jr., en una conferencia allá en San Diego, estar compartiendo con autores que conozco, que me vuelvo un loco, o sea, conocer y platicar con Greg Capullo, con Todd McFarlane, con Jim Lee, o sea, con Sean Gordon Murphy, ¿no? Con Dan Mora, que dices, híjole, y poder como contar estas cosas, ¿no? Y también los mexicanos, o sea, tienen un montón de talento, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, y siempre lo he dicho, ¿no? O sea, yo le debo mucho de mi trabajo, por ejemplo, a un coterráneo tuyo, que es el Pato Delgado, ¿no? O sea, a mí él fue gran parte de mi inspiración para decir, es que si él puede, o sea, él fue un ejemplo y un faro para mí en ese sentido, ¿no? Entonces, o sea, sí es muy, muy bonito el cómo se toman esas, o sea, tienes ese chance y son puertas que te va abriendo tu trabajo. Entonces, los eventos es justamente el mejor momento. O sea, yo siempre lo he dicho, uno de los lugares que amo visitar es Monterrey. O sea, me la paso más que por la venta, o sea, más que por lo que me compra la gente, es porque tú lo sabes, ¿no? O sea, siempre se arma la carne asada con Aburto, ¿no? Sí, Siempre estás ahí con los colegas, siempre estás ahí con la... O sea, esas son las cosas que dices, puta, por eso hago esto, ¿no? Claro, es disfrutar un poquito más allá de lo que... ¿Cómo? Es disfrutar un poquito más allá de lo que ya sabes que es la Te chamba. perdí. Otra vez te perdí. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Y ya no sé si estoy hablando encima de ti o si tú sí te oyes o nada más yo me oigo. La gente que está escuchando, ¿nada más me escuchan a mí? Hola, hola. ¿Ahí me escuchan los demás? A ver. Hola. A ver, dame un momento aquí. Yo no te escucho. Ah, sí, me escuchamos los dos. Entonces yo soy el que no escucha. Ok. Sí, Sí, nos escuchamos los dos. Ok. Entonces creo que yo soy el único que no te escucha. No te preocupes. Vamos a ver. Demonios. Raúl, te voy a subir. No escucho. No sé qué hice. No te preocupes. A ver si ahorita me puedes escuchar. Ya. ¿Ya me escuchas ahí? Ahora sí. Ya, listo. Sí, a lo mejor fue una intermitencia. No te preocupes. Todos nos paniqueamos cuando suceden estas cosas, pero no pasa nada. Vamos a invitar al escenario a tu tocayo y mi queridísimo amigo Raúl Céspedes, que nos visita en cada evento desde Colombia. Déjamelo uno por aquí al escenario. Ya está. Raúl, ¿tienes muteado tu micro? Ya está ahí. A ver, habla, a ver si te escuchamos. ¿Me escucha bien? Sí, excelente. Dije, no vaya a ser que no lo escuchemos tampoco. Hola a todos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Pues tenía una pregunta como más de la parte de fan. O sea, no sé qué cómics, por ejemplo, ahorita lees o cuál fue el primer cómic que te inspiró a seguir con todo esto. Ay, qué bonita pregunta. Esas son las preguntas que me encantan. ¿Qué cómics? A ver, va uno evolucionando. Eso es algo bien bonito también para contar. Porque, o sea, no te vuelves como fan de una sola cosa, ¿no? Yo, originalmente, el primer cómic que me gustó muchísimo fue El Hombre Araña, ¿no? Justamente fue el Spider-Man de McFarlane, fue lo que me empezó a llamar mucho la atención en cuanto a cómics. Pero luego los dejé un rato, o sea, cuando estaba yo chavito, de repente los leía y de repente lo dejé un rato. Y luego me metía a ver mucho anime. Me gustaban mucho los Caballeros del Zodiaco y me encantaba Dragon Ball. Entonces dejé un rato los cómics y me puse a ver pues mucho anime. Y ahí me empezó a gustar mucho. En esas épocas, estoy hablando de hace casi 30 años, pues obviamente el anime era muy difícil que llegara a México. Entonces, empezar a conocer cosas como Evangelion me rompieron la cabeza en su momento, ¿no? Entonces, estuve como mucho tiempo dibujando con ese estilo y me gustaba mucho. Y entonces un día alguien me presentó, bueno, y ya leía en ese entonces los X-Men. Me acuerdo que había una saga que se llamó la saga de Proteus, que me rompió la cabeza. O sea, que yo dije, no manches, qué buena historia. Estaba yo fascinado con esos números. Eran como cómics que yo atesoraba mucho.
Y entonces como que siempre le tuve mucho cariño a los X-Men y mucho cariño al Hombre Araña. Pasan los años y un día alguien me enseña un cómic de los X-Men, pero que estaba dibujado con un estilo como japonés, que es como el estilo de Joe Madureira. Okay. Y entonces me rompió la cabeza. Yo dije, wow, yo quiero dibujar así. O sea, es como me gusta el estilo. O sea, me gustaba mucho dibujar a la Liga de la Justicia con el estilo de Akira Toriyama, por ejemplo, ¿no? O sea, siempre fue como, era muy fan también en ese entonces de los videojuegos, me gustaba mucho Mega Man. Entonces me gustaba mucho como hacer a esos personajes como a ese estilo. O sea, yo no sabía en ese entonces los mashups, ¿no? No existían esos conceptos en mi cabeza, entonces los hacía indirectamente, ¿no? Entonces me gustaba. Y curiosamente, y creo que es la primera vez que lo digo en la vida, ahora puedo reconocer que creo que era hasta medio furro, porque me gustaba mucho dibujar a los superhéroes, pero en versión animalitos, ¿no? O sea, en versión como Spider-Bird, ¿no? O sea, entonces era como mi manera de dibujarlos. Y me gustaba mucho, o sea, te juro, llenaba libros de cómics. Y lo que me hizo retomar el cómic como lenguaje gráfico, porque en algún punto de la vida yo no sabía si quería hacer cine, si quería ser periodista, si quería ser escritor, pero hay un cómic en lo particular que es, o sea, adoraba los X-Men de Jim Lee, ¿no? O sea, así me volvieron loco la cabeza, o sea, fue cuando dije, no manches, o sea, por eso el cómic americano sigue siendo mi favorito, o sea, me gusta mucho el manga, me encantan los dibujos de Macros Plus, me encanta Madureira, me encanta Street Fighter, pero Jim Lee es Jim Lee, ¿no? O sea, eso fue lo que hizo que yo regresara al cómic americano a leerlo, ¿no? O sea, me gustaba el cómic de Madureira, pero leerlo otra vez fue Jim Lee. Y entonces, ya cuando un día estaba yo sacando mis cómics viejos, de repente encontré uno que ya había leído cuando estaba yo chiquito y me acordé que en su momento me rompió mucho la cabeza. En su momento, me acuerdo que cuando lo leí hasta dolor de cabeza me dio porque la narrativa me sacó mucho de mi lugar de confort, ¿no? Que era Tormento de Todd McFarlane. Okay. Como que los recursos narrativos que tenía ahí, ¿no? Es para los que no lo han leído, es un encuentro del Hombre Araña con el lagarto, sí, ¿no? Y el lagarto empieza como a cometer asesinatos y los cuadros se me hacían súper dinámicos. O sea, los puntos de vista se me hacían muy padres, pero hasta cierto punto era mucho lenguaje cinematográfico. Pero hubo una página que de repente tú veías que el personaje Spider-Man, todo el tiempo estaba escuchando unos tambores en el fondo. Entonces de repente lo ves que está con las manos levantadas y escuchas el dum, 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 ves las onomatopeyas en toda la página de atrás. Y yo dije, es que eso no lo puedes explicar gráficamente. O sea, no lo puedes explicar más bien en un video, en una película, ¿no? Y luego hay una escena donde Spider-Man está hablando de su pasado y lo ves a él de perfil y dentro de su cara ves con telarañas los cuadros que están marcando su origen. Entonces, te juro que yo dije, o sea, me encanta el cine, me encanta Guy Ritchie, me encantan estos lenguajes de cómic, pero nada, o sea, y entiendes esta parte que dice Alan Moore de que el cómic es un lenguaje por sí mismo, ¿no? Es un algo, o sea, no es literatura, no es gráfica, no es fotografía, no es cine, es cómic y es la narrativa gráfica, ¿no? Entonces, la verdad es que ahí fue cuando definitivamente me empecé a romper la cabeza, ¿no? Y luego hubo otros cómics, por ejemplo, como The Killing Joke, que te juro que me dieron miedo, o sea, que en su momento me rompieron la cabeza y yo dije, no manches, es que qué carajos estoy leyendo. Y luego hubo otro que se llamó, el último que acabo de leer que me rompió la cabeza fue uno que se llama Day Tripper. Okay. Se me hizo súper bonito, o sea, tenía mucho, de verdad, que no recuerdo yo, que un cómic me hacía llorar. O sea, que yo lo veía y decía, qué puto, o sea, o sea, conecté muchísimo con toda su historia. Entonces, se me hizo súper bonito. Hay un cómic también que se llama La Prórroga, de Gibrat, es europeo. Es un cómic precioso, se lo recomiendo. De verdad, el arte es envolvente y es una historia muy tonta. Es una historia de un chico que se va a la guerra, supuestamente, y como no quiere irse a la guerra, de último momento se arrepiente, se baja del tren y el tren tiene un accidente. Entonces, como un chavo, como le habían robado la cartera, pues encuentran al que le robó la cartera, pues, lo encuentran como los muertos del accidente del tren, entonces piensan que es él.
Entonces, pues lo entierran. Entonces, pues el otro, como se fue a su pueblo, se regresó a su pueblo, pues le toca ver su propio entierro. Y entonces le toca ver, o sea, se queda atrapado en una casa. Y entonces le toca ver cómo el pueblo, pues pasa sus días, pero es un pueblo que está muy alejado de la guerra. Entonces es un pueblo totalmente en Europa, ¿no? Entonces es muy bonito cómo vas viendo el desarrollo de la historia desde el punto de vista de alguien que está escapando. Entonces, al final es una novela muy bonita. Y otra que también me gusta mucho es Black Sad. Black Sad. Se me hace preciosa, que es también lo mismo, es una novela, esa sí es de furros, ¿no? Es un detective y está contada muy en estilo noir, pero tiene una narrativa muy bonita y unos cuadros increíblemente bien dibujados. A ver si le damos una checa a ese. Y sí, te comentabas algo muy importante, el tener esa, pues sí, esa habilidad de comunicar algo más allá de lo que ya esperas en un cómic, porque estamos de acuerdo que a todos, digo, obviamente la mayoría, yo creo todos los que estamos por aquí, nos gustan los cómics, hemos leído a Todd, a Spawn, a Spider-Man de McFarlane, los demás, ya sea DC, Marvel, etcétera, pero creo que sí llega un punto, obviamente, en el que pues has leído cientos de cómics y compras uno más por gusto, pero ya esperas algo. Me explico, ya esperas Claro. leer una historia, ya esperas cierta representación, ciertas ilustraciones, quizás porque incluso pues conoces al artista que está trabajando el arco, etcétera. Y cuando te encuentras este tipo de experiencias como la que comunicaba, de la que compartías hace un momento, que te encuentras con algo que dices, espérame, es que esto no lo estaba esperando, o sea, no estaba esperando esta narrativa, estos enfoques, esta dirección de cámara, si le puedes llamar, pero dentro de cada una de las viñetas, ¿verdad? De cada página, etcétera, y que te comunique algo más, que el impacto que tiene es algo más allá de lo que tú ya estabas esperando. Creo que eso es algo súper importante y que se disfruta de una manera distinta, ¿no? Y te retribuye mucho porque son este tipo de cómics que te dejan pensando. Para mí, fíjate, ahorita que comentabas hace un momento que tú empezaste con el gusto por los mangas, ¿verdad? Desde Dragon Ball, Caballeros del Zodiaco. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, o sea, del estilo de manga, es el dinamismo que tienen sus páginas. Porque si yo leo un cómic, llámese Spawn, llámese Batman, llámese Spider-Man, no sé, tienes cierto timing, cierta pauta, por así decirlo, en lo que tú estás hojeando cada una de las páginas del cómic y que lo terminas. Y creo que con lo que yo me he encontrado, igual también hablo desde mi experiencia, cuando tú lees un manga, estás hoja tras hoja tras hoja, digo, entiendo que el espacio es más pequeño, ¿verdad? Y eso va de la mano, pero este dinamismo de la narrativa, de cómo se van conectando en los cuadros, en los que en ocasiones te puedes encontrar, yo qué sé, dos páginas, ¿sí? Una spread page, como dicen, sin texto como tal, sin diálogos, y te comunica, me explico. Entonces, estas experiencias de lo que te puede dar un cómic más allá, o un manga más allá de lo que ya estabas esperando, creo que es lo que te mantiene queriendo leer más cómics o mangas, ¿no? Un poco Claro. de lo que comentaba, lo que preguntaba Raúl, ¿no? ¿Qué cómics leías? ¿Cómo empezaste? ¿O qué es lo que te gusta leer, verdad? Sí, te digo que, por ejemplo, me gustaba mucho John Byrne, o sea, sin duda es como de mis favoritos, o sea, de los con los que empecé mucho a leer, que le empecé a agarrar como mucho el amor al cómic. Y te digo, pues en ese entonces era como el momento en el que estaba McFarlane y Jim Lee también, cuando empezaron a publicar los cómics aquí en México, los flipbooks. Me Sí, acuerdo que fue cuando retomé y que fue como de wow, eso está muy loco. justo eso te Entonces iba a ahí, decir, en los tiempos en que nos llegaron los flipbook aquí, que estábamos engentadísimos, me acuerdo, con X-Men. exacto. Genial, Raúl, ¿alguna otra pregunta que le querías hacer? Pues mm, ah, a mí me gustó mucho la respuesta, estuvo súper chévere. Yo también inicié a leer cómics con Spider-Man de Todd McFarlane. Y pues algo que había escuchado ya antes decir a Rulo en otra entrevista que había hecho con Go, que era de la parte, por ejemplo, que decía que John Romita Jr. era un artista para artistas, porque la narrativa que él llevaba la entendía mejor una persona, o sea, algo así yo había entendido, que la entendía mejor una persona que dibujaba, y era algo que a mí me llamó mucho la atención porque cuando yo empecé a leer cómics, mi papá me compró uno de Spider-Man de John Romita, Ok.
Y ese fue el que yo empecé a imitar cuando ya quería generar una viñeta con mejor narrativa. Ya. Sí, justo, Y eso es algo que de repente hablo mucho cuando hablo de los gustos de los dibujantes y de las personas. O sea, el hecho de que a alguien no le guste un dibujo, que se vale, ¿no? Y decía que justo John Romita Jr. a veces a los fans no les gusta mucho, o sea, a la gente que lee cómics, porque yo siento que es mucho un dibujante para dibujantes. O sea, como que su área de expertise, que creo que es muy válida, es como la narrativa, ¿no? O sea, tu dibujo puede llegar a ser o resultar para algunos, ¿no? Digo, del gusto o no del gusto, pero algo que es innegable es que tiene un trabajo, ahí tiene una historia muy divertida, que es cuando que de repente tiene una escena de Spider-Man con Loki comiendo donas, ¿no? En Nueva York, sí, que bajo la lluvia, que dices, híjole, es súper bonita, ¿no? A mí también hay un arco también donde él dibuja el origen de Bishop también, y es muy bonito, o sea, es un número muy, muy padre, porque es cuando Bishop se da cuenta que, pues, que está atrapado en otro tiempo y en otra época, ¿no? Entonces, es un número que tiene una narrativa muy, muy bonita, y tiene otro que se me hace precioso, que es Thorión. Se me hace una narrativa tan hermosa. Yo en la vida he leído un cómic de Thor con esa imagen, que me recuerda mucho a la primera escena de cuando empieza la película de Thor. O sea, que empiezas a escuchar la música y ves como todo este Asgard tan grande. O sea, se me hace tan bonito. Ya, sí. Y es algo que tú dices, o sea, en un número te construye un personaje, pero con un nivel de epicidad que dices, híjole, cómo extraño ver eso en los cómics. O sea, esas cosas que dices, madres, es que esto es cósmico a lo grande. O sea, y John Romita tiene mucho eso, ¿no? Este último arco que leí de él de Batman y Dos Caras que están escapando como en un tren y que tienen como, es como película de estas de, ¿cómo se llama? Que son como road trips, pero que ellos tienen que escapar con una misión. Es buenísima y que es todos los villanos de Batman tratando de cobrar una recompensa. O sea, es demasiado bueno. Sí, es bastante contenido y creo que ahorita tocas un punto muy importante que creo, aquí en la comunidad se ha hecho la pregunta en los canales de chat y la pregunta es, ok, si tú tienes un cómic, digo, la idea es obviamente que ambas características estén geniales, pero ¿cuál sacrificarías? El quizás un artista que el dibujo no esté tan excelente, por así decirlo, aunque eso es muy subjetivo, podemos entender que el gusto del arte es muy subjetivo en un cómic, No, pero te entiendo, o te entiendo. Te entiendo. Ajá. o que no tenga buena narrativa, ¿no? Y si bien entendemos que ambos van de la mano a final de cuentas en el producto como tal, en el arte del cómic, pero pues obviamente la respuesta, hubo respuestas divididas, había gente que decía, no, la verdad yo sí prefiero una buena ilustración de mayor calidad o más detallada o realista, no sé, como el trabajo de Livermejo que trabajó en el libro de Batman, El Mundo contigo también, un estilo bastante único, ¿no? Desde el realismo, por ejemplo, el de él, o como bien dices que hay gente que no le agrada tanto el estilo de John Romita, pero pues la narrativa está súper impresionante, ¿no? Entonces este es un dilema entre la comunidad de los cómics de qué prefieres sacrificar, arte o narrativa. Tú, en tu caso, mi estimado Rulo, ¿cuál es tu opinión? Depende. Es una buena pregunta, pero también creo que la respuesta tendría que ser muy inflexible. O sea, tienes que ser a veces una persona muy inflexible para ponerte, o sea, ¿a qué me refiero? A que, por ejemplo, es como el cine, ¿no? O sea, no puedes pasártela viendo cine de arte, o sea, no puedes. O sea, se me hace muy Claro, mamador, se me claro, hace muy mamador. O sea, es así como de, no, güey, o sea, yo solo pura peli de arte, güey, aunque esté en Rotten Tomatoes, o sea, la crítica la tenga de 7 para arriba. O sea, es como, güey, no. O sea, no puedes. Y porque además es eso, o sea, de repente te valen los churros. Ahora, ojo, y esto es muy importante, entender los gustos es una de las cosas más difíciles del mundo, porque la gente tiende a pensar que algo que le gusta está bien hecho. Y claro, no, sí, no, no a veces se necesariamente. vale, o sea, el me gusta y no me gusta, se vale. O sea, hay dos cosas que se tienen que separar y tienen que tener dos vertientes, el me gusta y no me gusta y el está bien hecho y está mal hecho. Se vale que algo que esté mal hecho nos guste, o sea, no tiene nada de malo. Y Claro, tenemos que normalizar eso, o sea, es como, a mí me encantan las pelis del santo, me encantan, pero no me vas a ver jamás discutiendo que eso es cine. O sea, es precioso y es hermoso y funciona de una manera increíble, pero no es Ciudadano Kane.
Sí. Y por ejemplo, Ciudadano Kane es Ciudadano Kane y puede no gustarte. Y puedes decir, ¿sabes? O sea, se vale. Y ese es el punto que pasa también con los cómics. O sea, se vale que te gusten los cómics de bombo y platillo. O sea, se vale. O sea, los 90s y los 2000s están llenos de cosas así. Pero también se vale que ahorita haya otro tipo de cómics y que te gusten otras cosas. Por eso la diversidad es tan hermosa. O sea, ¿qué me preguntas? Pues no lo sé porque, o sea, me acuerdo. O sea, había, por ejemplo, algunos cómics. Por ejemplo, a mí Travis Charest es uno de mis ilustradores favoritos. Okay. Pero tiene cómics malísimos, o sea, no él de dibujando, sino pues que están escritos de la ñonga, o sea, una prueba que tienes un escritor increíble, ¿no? Que puede hacer joyas como Long Halloween, ¿no? Que es uno de mis trabajos favoritos, sí, ¿no? Pero lo ves escribiendo Ultimates 3 y dices, a ver, tienes a Jeff Loeb y a Joe Madureira y hacen esta cochinada tan horrenda y dices... Se vale, o sea, y es horrible. O sea, y hay mucha gente, por ejemplo, que se muere y que le encanta Maximum Carnage. Y dices, güey, es horrendo, o sea, está mal dibujado y está aparte mal escrito. Pero es que fue su primer cómic que leyeron. Probablemente se los recomendó un primo. Probablemente llegaron al videojuego y por eso le tienen un cariño especial. Entonces, definir que algo está bien o mal es muy subjetivo. Entonces, ¿qué prefiero yo? Depende del día del humor que esté. O sea, hay días que de repente digo, yo sí tengo ganas de leer una gran novela gráfica y de repente digo, ¿sabes qué? Hoy voy a sacar Watchmen y me voy a poner a leerlo y aparte voy a leer los especiales. Y hay días que digo, mira, ¿sabes qué? Hoy no tengo ganas. Hoy nada más quiero agarrar mis cómics de los 2000 de Jeff Loeb, ¿no? Digo, ¿cómo se llama este hombre tan... se me fue Fabián Nicieza, ¿no? Y decir, o sea, no importa, ¿no? O ponerme a leer Heroes Reborn, ¿no? O sea, que dices... Es terrible y es malo como la fregada, ¿no? Sí, pero depende del ánimo. Yo creo que ahorita decías algo muy importante con el ejemplo de Maximum Carnage, y quizás fue su primer cómic que leyeron. Esta conexión, o sea, que logres hacer con alguno, o sea, con algún cómic, independientemente de que quizás al paso de los años te des cuenta que, exacto, el arte o la narrativa o lo que sea, no era lo máximo, pero tiene un significado para ti y depende del estado de ánimo en el que te encontrabas. Esta conexión yo creo que es la parte más interesante en la industria del cómic, de cómo conecta el artista con el lector, porque pues obviamente no todos los cómics son para todos, ¿no? Digo, independientemente de las clasificaciones que pueda haber, por algún motivo también las casas grandes han hecho sus labels, ¿verdad? Específicos, dependiendo del contenido, y creo que es bien interesante el ir identificando o en qué público estás, o si eres a final de cuentas de todos públicos, o bien, como dices, pues dependiendo del humor que traigan, ¿no? Creo que acabas de atinarle algo muy importante, y eso, fíjate que la verdad no lo había pensado y es muy interesante, y eso creo que ha sido un error que han cometido las editoriales actualmente. No dar estas dos oportunidades, o sea, o todos los cómics son en un formato actual, pero de repente no tienen como estas líneas. Por ejemplo, no sé, se me ocurre rápido ahorita, ¿no? Que en su momento cuando Jeff Jones retomó la Liga de la Justicia, como que empezaron a plantear cosas bien bonitas, ¿no? Y luego las soltaron y luego llegaron al 52, ¿no? O al esta versión nueva, al New 52, al New Universe, ¿no? Entonces, ¿qué dices? O sea, le dan en la torre y los que éramos fans ya no entendemos, y los que estábamos empezando a agarrarle mucho cariño a este universo DC que respetaba lo viejo porque veníamos leyendo Justice Society y Titans, de repente ya nos quitan todo eso y nos destruyen a Team, ¿no? Entonces, o sea, hay cosas que dices, creo que a eso es algo que las editoriales deberían de considerar, sobre todo teniendo en mente que tienen tantos productos, como sacar un producto casi para viejitos y otro para nuevos públicos, ¿no? O sea, y eso creo que es una muy buena idea. O sea, creo que le acabas de tener algo que no había pensado, y la verdad es que creo que las editoriales deberían de escuchar un poco eso, porque ahorita estamos en este rollo donde de repente digo, nunca falta el que se enoja de que la cultura woke es terrible y que no, es que ya todo tiene que ser políticamente correcto, y no estoy de acuerdo. Pero también creo que son un público que compra cómics, y también creo que son un público que tiene ganas de escuchar, y que había historias que les gustaban, ¿no? Y que había historias donde de repente, no sé, She-Hulk se veía toda sexy y les gustaban, y se vale, o sea, sí. También se vale que exista ese tipo de productos, ¿no? O sea, entonces, creo que hay algo que le acabas de atinar como bastante interesante, y creo que es como un buen punto como para, dirían en Bolt, ¿no? Ponerle como un clip y dejarlo ahí en un post-it imaginario, porque creo que
eso es algo que le está pasando mucho a las historias en general. Queremos abarcar tantos públicos porque queremos ser tan masivos que se nos olvida que de repente ahorita ya la publicidad inclusive es personalizada, ¿no? Las ideas son más personalizadas. Esto que acabas de mencionar es algo muy bonito, ¿eh? Muy, muy interesante. Quiero interrumpir un poquito porque también de este lado me están haciendo una pregunta muy interesante que dice, adelante, tú no te preocupes. ¿Tú no sabes si un cómic se puede escribir, así como si estuvieras escribiendo un libro, o crees que sea posible pasar un libro a formato de cómic? Creo que la respuesta objetiva es, o sea, bueno, todos los cómics empiezan con un escrito porque empiezan con un guión. Exacto. O sea, el guión tiene que ir en un texto. Ahora, el cómic definitivamente es algo visual, o sea, porque si no fuera, o sea, si fuera más texto que ilustración, entonces no sería cómic, sería cuento ilustrado. O sea, y eso es diferente. Y me acuerdo que en algún momento dado en la beca del FONCA, de que la beca la dan como para narradores gráficos, tenían ese rollo, ¿no? A ver, ¿a quién le damos? El Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, ¿verdad? Exacto, de la Ciudad de México, que entregan una beca que te apoya durante un año a cada especialidad. Entonces hay de arquitectura, hay de todas las artes, ¿no? Arquitectura, escritura, escultura, baile, danza, cine, teatro, etc., ¿no? Entonces, el punto es que ya abrieron de narrativa gráfica. Y en el caso que es una muy buena oportunidad para los que están empezando, que empiecen a meter esa beca, es una muy buena oportunidad. Pero bueno, retomando, algo que decían ellos era eso, como decir, a ver, en narrativa gráfica, ¿qué es exactamente la narrativa gráfica? Porque un cuento ilustrado, exacto, es que un cuento ilustrado podría ser narrativa gráfica, sí. Y es no porque, o sea, la idea es que la gráfica esté desarrollándose con el texto. Entonces, ¿hasta qué punto una narrativa, o sea, qué tanto punto es ilustraciones que están contando cosas y no tienen texto, son narrativa gráfica? Sí, ¿en dónde está la línea, no? ¿En dónde delimitas lo que es narrativa gráfica? Y lo que sí, como en su momento la televisión y el cine, ¿no? O sea, es claro. ¿Qué es? O sea, el cine para televisión no tiene los mismos estándares que tiene el cine para las pantallas, ¿no? Y ahorita está pasando con las series, ¿no? Las películas ya parecen series, ¿no? Porque ya están todas interconectadas, ¿no? Y las series ya son como películas gigantes. ¿Sí me explico? Sí, totalmente. Entonces, esto es un punto súper importante porque antes, pues una serie la veías en la tele, vaya, en la transmisión local, por así decirlo, y te sentabas pues cada semana, ¿no? Cada lunes, cada domingo, cada miércoles para el nuevo capítulo, sea animada, ¿verdad? O sea, de live action. Y hoy en día tienes todo un contenido generado, que si también puede ser el caso que se vayan publicando los capítulos semanalmente, ya te encuentras todo el contenido, ¿no? De una serie completa y como bien dices, se convierte en una película la versión extendida Director's Cut, ¿no? O sea, lo que probablemente era una película de hora y media termina siendo una serie. Sí, y es complicado porque también entras en la parte de decir, a ver, ¿qué tanto texto tiene que llevar? ¿Cuánto? O sea, porque hay escritores, por ejemplo, como Neil Gaiman, que creo que lo tienen muy claro en ese sentido, ¿no? Sí. Y por ejemplo, hace poco, el año pasado me tocó escribir mi primer libro, ¿no? Empecé con este ejercicio de escribir una novela y me di cuenta, híjole, lo complicado que es y lo malo que soy, ¿no? O sea, sí es como... O sea, si es un proceso que dices, híjole, o sea, sí es difícil, no es tan sencillo como, bueno, armo un libro y ya estuvo, ¿no? Entonces, son estas cosas que tienes que ir midiendo y que, o sea, pero hasta que no te metes en esos rollos, claro. O sea, yo una de las cosas por las que aprendí a respetar mucho los procesos del cómic también es porque, pues en publicidad me tocó ver mucho hacer fotografía, me tocó, pues también esta parte de hacer, pues los comerciales, estar viendo a los directores, armar estas cosas, entonces... Pues te vas dando cuenta que todo tiene muchos procesos y que son largos. Entonces empiezas a respetar a todos y a cada uno, ¿no? Y te das cuenta que un muy buen director con una mala fotografía no es bueno, ¿no? Una excelente fotografía con una pésima dirección es terrible, ¿no? Claro. Una fotografía increíble y una dirección increíble con un guión que no es sólido es malísima. Entonces, híjole... Sí, es bien difícil. Encontrado con esos productos en el cine, o sea, sobre todo como espectador. Y con marcas grandes, o sea, que ni siquiera puedes decir, bueno, o sea, bueno, es que sí son productos de raíz independientes. No, con productos
Sí, O sea, con proyectos con todo el presupuesto del mundo, o sea, por así ¿quién dijo decirlo, ¿no? Ant-Man, no? Sí, Claro. sí, sí, totalmente. De tiempo teníamos pensado aventarnos una horita, pero la plática se puso muy buena. Pero no quisiera que termináramos esto sin que nos platiques un poquito de tus proyectos con los que has trabajado personales de Canek Junior, que nos comentabas hace un momento tu cómic. También trabajaste por ahí con el cómic de Blue Demon Junior, o lo que nos guste es platicar, mi estimado Rulo, de tus proyectos personales con los que has trabajado y estás trabajando actualmente, lo que se pueda compartir sin comprometer. Claro, esa parte es complicada de repente, porque ahorita estoy haciendo mucho proyecto que, o sea, y es horrible, porque me pasó lo mismo con Batman, ¿no? O sea, fue casi un año completo que no podía yo hablar de lo que estaba haciendo y era Yo me como, imagino. ay. Entonces, ahorita lo que les puedo platicar es que, o sea, ahorita ando en 3 proyectos de cómic que espero que vean la luz el siguiente año. Sí. Uno es un cómic de terror, uno es un cómic que iba a ser un cortometraje y que parece ser que va a evolucionar a cómic. Y otro es un cómic que es ay, no sé, es una cosa extraña porque es de unos de aventuras. Entonces, o sea, de aventureros sin superpoderes. Ok, Pero también les pasan cosas mágicas. Entonces es como muy aventura a la vieja escuela. ok. Entonces, un par de estos proyectos son para Estados Unidos y otros proyectos son para acá, para México. Por otro lado, también quiero empezar, no sé, hice hace poquito un cómic que se llamó, de un podcast que se llama Relatos de la Noche, Ok. ¿no? Y me tocó trabajar el crucifijo del padre Lucas. Y la verdad es que me quedé muy enganchado con hacer cómic de terror. Me gustó ¿Te muchísimo. Sí, sí, gustó sí, sí. realmente? Sí, sí, sí. Se me hizo un reto narrativo muy interesante. Entonces, la verdad, siendo honestos, yo espero ver si y yo soy muy de la idea de, pues, si nadie me lo da, pues lo hago yo. O sea, qué padre que me paguen por hacer lo que me gusta, pero en lo que me pagan, o sea, pues lo hago yo. O sea, porque, por Claro. ejemplo, en el caso de Canek Junior, fue un proyecto que sacamos por nuestra cuenta, lo hicimos nosotros. Y ese proyecto fue el primero que nos llevó a Monterrey, fue el primer proyecto que nos llevó a un montón de lugares. Te Nos abrió llevó puertas, al ¿no? Comic Con de San Diego. Y aparte, gracias a ese cómic fue que me dieron el proyecto de Batman, porque vieron cómo dibujaba la Ciudad de México, cómo me clavaba en los detalles, cómo me clavaba en los edificios, porque era parte de mi intención en la narrativa de Canek Jr. Entonces, pues son proyectos que dices, híjole, pues los haces por tu ganas y por tus kiwis y al final terminan evolucionando en algo así. Entonces, quiero ver hacia dónde lo puedo llevar. Me gustaría mucho. Entonces, también ahorita un proyecto que le estamos viendo como mucho y ahorita pues esperando también. Y pues de Blue Demon no puedo platicar mucho, Ok. pero pues ahí andamos. Sí, no te preocupes, excelente. Una pregunta, fíjate que ahora que tuvimos a Burto, justo iniciamos la entrevista con él, preguntándole de dónde surgió su nombre de Aburtov, y no me quiero ir sin preguntarte tu firma en tu arte. Tú firmas RAL o el año o 4 puntitos, me he encontrado normalmente abajito. ¿Qué Ujú. significa o por qué firmas RAL Ah, y los bueno, cuatro es la puntitos? primera vez que me preguntan eso en la vida, gracias. ¿En Es muy serio? bonito, gracias. Soy muy curioso Mucho. yo para los No, detalles. no, no, te lo agradezco mucho, de verdad que es la primera vez en la vida que me preguntan eso después de casi 20 años de carrera. Gracias. En el caso bueno, yo obviamente, me llamo Raúl, Ajá. entonces por eso me decían de joven, o sea, de más chavito me empezaron a decir Rulo, y me gustó mucho porque mi papá estaba muy obsesionado con el tema de Raúl Valdés, y para él era muy importante que yo fuera Raúl Valdés, y yo dije, ay, güey, no, o sea, tenía como en esos, cuando era adolescente y estaba yo muy, muy tonto, pues yo traía mi trauma de no quiero que me reconozcan como mi papá, entonces cambié eso a Rulo, ¿no? Entonces dije, pues bueno, no suena muy diferente, pero me gusta cómo suena Rulo Valdés. Y curiosamente un amigo de allá de Monterrey, Dono, Ajá, sí, sí, sí. él Dono trae mucho el Sánchez. rollo de la... Ajá, exacto. Él trae mucho el rollo de la numerología y Ok. alguna vez platicando me dijo, pues es la numerología de tu nombre. Y me dijo que le gustaba más Rulo, que funcionaba más como esta cuestión artística y como esta cuestión, como que me ayudaría más a vincularme con mi lado artístico. Entonces Ok. dije, pues suena muy bonito. Entonces ya dije de ahí se va a quedar Rulo Valdés. Y mi firma es porque yo firmaba, soy Raúl Alfonso. Ah, Entonces,
yo firmaba como Raúl al principio, porque no quería poner Valdés o Raúl Val. Entonces luego se quedó Raúl Val, pero luego sonaba muy raro. Entonces como que de ahí se fue juntando hasta que un día dije, pues quedó Ral. Entonces me gustó porque era el Raúl y era el Ral, entonces se me hizo muy bonito. Y la encasillo en un cuadradito porque es como una viñeta de cómic, como si se estuviera saliendo en una viñeta de cómic. Y los 4 puntitos, que son los que tiene allá abajo, que digo es una firma muy sencilla, pero porque curiosamente el 4 es como mi número favorito, porque es el número donde yo nací, soy del 4 de junio. Entonces como que el 4 representa muchas cosas en mi vida, bla, bla, bla. Entonces, cumples años un día después que yo, fíjate, yo soy del 3 en serio, aparte somos Géminis, entonces sí. El mejor caballero del zodiaco de todos. Entonces, justo por eso fue como súper, pues para mí muy representativo poner el 4, ¿no? Y pues porque además pues son como los miembros importantes de mi familia, que son básicamente, o sea, mis 2 hijos, mi pareja y su servidor, ¿no? Entonces, por eso fue como que dije, pues el 4, los 4 puntos. Entonces, así, esa es mi firma. Así está construida. Te agradezco mucho que me hayas preguntado. Eso es muy bonito poder contarlo. No, hombre, te agradezco porque para mí es muy interesante porque, digo, el poco tiempo que tenemos de conocernos, me llamaba mucho la atención. Decía, pues bueno, yo sé que se llama Raúl, eso sí, pero pues no firma Rulo. Y la A de dónde salió, porque le faltó una U, me explico, algo no me cuadraba, ¿no? En la firma. Sí. Realmente empecé algo no me cuadraba y me llamaba la atención los 4 puntitos, pero fíjate, qué dato tan interesante y qué gusto haber tenido la oportunidad de ser el primero que te preguntó eso, mi estimado Rulo. Pues ha sido una noche bastante placentera, una plática bastante densa y bastante profunda que me encantó mucho tus anécdotas y todas tus perspectivas también sobre el arte y la industria. Esperamos que tener oportunidad de tenerte como invitado en una chance. Me gustaría hacerte de una vez la invitación. Esperamos que se abran por ahí las fechas y la agenda para que pudiéramos tenerte por aquí haciendo un dibujo en vivo, que es otro de los eventos que tenemos con los artistas. Tenemos la costumbre de tener un evento con una entrevista, primero como ahorita, una platiquita a gusto para soltar confianza y programar en la medida de lo posible un próximo evento, para que sea un dibujo que nos los hagas por aquí en vivo compartiendo pantalla. Si por ahí andas muy apretado con los tiempos, te puedes aventar un boceto previo y ya nada más te lo sigues intentando como tú gustes, pero el chiste es que te tengamos de nuevo aquí con la comunidad porque para nosotros es muy valioso tener a artistas mexicanos, hispanohablantes y de toda Latinoamérica en sí. Además, porque esta es una plataforma que nos está proporcionando Todd McFarlane y toda esta comunidad hermosísima que tenemos en el Artist Alley, también en el canal por acá. Puedes echarte por ahí una visita para que veas todo el arte que nos comparten los miembros. Para mí es súper importante y es una de las cosas que más me retribuye, digamos, personalmente, es ver cómo toda esta gente que está aquí, aunque no todos ellos se dediquen al dibujo, pero los que disfrutan de compartir su arte, independientemente si tienen una semana, un mes o años o su vida dibujando o si ya se dedican a esto, que sepan que esta es una comunidad abierta para todos, tanto para artistas profesionales, tanto como para los que van empezando, y saber que esta es una plataforma y un puente en el cual se pueden conectar precisamente los profesionales con los que vamos empezando y compartir consejos y experiencias para el día de mañana seguir adelante y poder estar a la altura de ustedes y disfrutar sobre todo el proceso, que creo que es lo más difícil, porque el proceso, como bien nos lo compartiste tú, como bien nos lo han compartido muchos artistas, el proceso no es fácil, la industria es difícil también como muchas otras, pero el ir de la mano y escuchar consejos de artistas de la calidad y nivel que tienes tú o de los demás que hemos tenido como Ulises Arriola también, como Aburto, esperamos tener por acá también a Israel Silva, al Pato Delgado, a todos ellos que nos encantaría tener por acá en algún momento. Es bien importante, creo, para todos nosotros los que disfrutamos de ir aprendiendo, los que vamos arrancando quizás, que nos den los tips, ¿no? Que nos den algunos tips para hacer el camino no más fácil, sino una facilidad, pero de entenderlo, ¿no? De todas estas dificultades. Claro. No, pues muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias por el chance. La verdad es que siempre es una gran oportunidad y se siente uno como en familia hablando con la banda. Muchas gracias a los que participaron, a los que opinaron, a los que estuvieron aquí. Pues
De verdad los invito a que vean mi trabajo. Ahí está la ventaja también de las redes sociales, es que podemos preguntar a diestra y siniestra. Entonces, pues de verdad, espero que les haya sido de su agrado y que les sirva para algo. Claro, muchísimas gracias. Pueden encontrar por acá las redes sociales en el chat del canal y como quiera se las vamos a dejar por ahí en el chat general. Ya les compartí por ahí algunas de las ilustraciones y los trabajos que nos ha hecho Rulo y como quiera pues nos estamos viendo y esperamos por ahí agendar si hay oportunidad para el próximo mes que te tengamos por acá en un dibujo en vivo y nos aventamos ahora sí la plática de las 3 horas si es necesario, mi estimado. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en esta noche y nos estamos viendo. Recuerden que su asistencia del día de hoy contó para el POAP de abril. Estén al pendiente y seguiremos con estos eventos mensuales en español con artistas igual invitados. Muchísimas gracias Rulo, Raúl Céspedes también, a Duncan, Pure Venom, Palm, Parcival, Jeremy Lowe, Lecram, Quasir, NWO, New World Order, Galactic Chat, Hamber Pig, J-Pubs, Gunslinger, Bass, 1977, Rohan, Ketzerpunk, Hurricane Man y MDLF. Thank you everyone for joining today. Have a great night. Muchas gracias, cuídense y recuerden buenas vibras y buenas líneas. Que descansen. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. No es el mejor de las letras el que compre más al mes, no es el mejor de las letras el que compre más al mes.